Independiente del Valle a las 19. Recordemos que el grupo H se encuentra de la siguiente manera: Independiente con 4 puntos, Rosario con 4, Universidad Central con 3 y Libertad sin puntos. El grupo F de la Copa Libertadores, el miércoles 29, Cerro Porteño Palmeiras 21:30. ¿Cómo está el grupo F? Palmeiras con 4 puntos, Sporting Cristal con 3, Cerro Porteño con 3 y Junior con 1 punto. Vamos al repaso de la Copa Sudamericana. Por el grupo D, el martes 28, Recoleta recibe a Deportivo Cuenca a las 21:30. ¿Cómo se encuentra el grupo D de la Copa Sudamericana? San Lorenzo con 4 puntos, Deportivo Cuenca 3, Recoleta 2 y Santos 1 punto. El grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama Olimpia este jueves 30 de abril a las 19. ¿Cómo se encuentra el grupo G de la Copa Sudamericana? Olimpia 4 puntos, Audax Italiano con 3, Barraca Central 2 y Vasco da Gama 1 punto. En estos momentos también en el fútbol argentino se está disputando el duelo entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba. En Talleres de Córdoba se encuentra nuestro compatriota Ronaldo Martínez. Muy bien, gracias Rodri. Allí está el informe de la intermedia, la primera vez, lo que viene pasando con los futbolistas paraguayos que militan en el exterior mientras estamos esperando el ingreso del luqueño trinitense. ¿Sí? Mejoró poquito, pero no mucho también, poquito a poquito en cuanto a lo que tiene que ver la zona de preferencia, los primeros hinchas en la zona de las gradas. Pero va a ser bueno sentir allí al aficionado del Sportivo Luqueño. Vio algunos fanáticos en la zona baja, a ver cómo está el pensamiento del hincha auriazul en este momento. Aquí un oyente nuestro en la zona baja también nos hizo ya al pelo, a ver qué está pensando en este momento auriazul. Acercarte a mi querido Ferfer con garra, con pila allí para ir charlando, así como Rodri también que estaba ahí. ¿Usted almorzó, Rodri, hoy? ¿O todavía no, mi querido Rodri? ¿Cuál fue su almuerzo? No, claro, estoy con el matecito todavía, creo que por eso. Con el matecito, sí. Y es madrugador. Aparte Fer, es el clima. Parte baja adelante, Fer. Sí, me parece que Rodri está esperando su merienda. Sí, está. Porque el mate no viene solo. Está por eso, hay que agregarle algo al mate. Ahí está un fanático que nos hizo un al pelo allá. Acércate, mi querido Fer. Sí, vamos a acercarnos un rato acá a un hincha de azul. ¿Cómo te va, amigo? Todo bien, Dios. Todo bien acá para la 1080, fútbol a lo grande. ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se siente el equipo en estos momentos, mi amigo? Y yo la verdad siempre digo que cada partido es diferente. El jugador a veces amanece bien, amanece mal. Y yo digo que no define un partido antes. A veces un equipo puede perder 5-0 y el siguiente partido lavarse la cara y, como yo digo siempre, yo pues soy profe y entiendo más o menos algunas cosas y trato de no ver del lado de fanatismo, sino que del lado positivo. Sos profe también, o sea, ¿entendés cómo está el momento de cada jugador? ¿Crees que el ánimo está un poco bajo o cómo viene viniendo las cosas en el club? Más que nada por el último partido, porque si bien anteriormente ganaron, el último partido cayeron un golpe duro sobre el final. Sí, y eso es lo que el futbolista se prepara la semana juntamente para un partido, no para pensar 2 fechas en adelante. Yo creo que están bien los muchachos, que ellos están comprometidos y van a dar de sí para este partido. Dale, amigo, muchas gracias. Ahí está, el fanático nos estaba saludando el Sportivo Luqueño en este momento complicado, atención que necesita de los puntos, mirando de reojo a ver qué pasa con Rubio Ñu, principalmente, que está también en esa zona. Aquí ya comenzamos a ver a los primeros jugadores de Luqueño en este caso, ¿verdad? Sí, no son los de Triniense, hoy van con camiseta alternativa Triniense. Los suplentes por lo menos ya van ingresando, ahora los del Sportivo Luqueño de cara al ingreso principal de los equipos, recordando que este juego arranca a las 17:45. Es así, niño, mientras siguen llegando de a poco los hinchas del conjunto auriazul aquí en la zona de preferencias. ¿Tenés algo más, Fernando? Sí, vamos a acercarnos acá un poco a una familia que me pareció muy pintoresco porque venían con un número en específico. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias. Acá para la 1080 Radio Monumental
Le vi con la 26 de Jonathan Díaz el otro día debutando. ¿Cómo se sienten? Usted es su hermana, ¿verdad? Sí, yo soy su hermana y estamos acá con mamá y papá. La verdad que expresarte lo que nosotros sentimos por el debut de mi hermano es indescriptible, ¿verdad? Por el sacrificio que él siempre tuvo desde pequeño. Estamos muy felices, muy orgullosos, apoyándole como siempre y estamos acá, felices. Listo para lo que va a ser otro partido que ojalá ingrese, ¿verdad? Porque ahora mismo no va de titular, el otro día ingresó de titular. Y algo que nos pareció curioso es que el otro día salió con una molestia. ¿No les comentó algo sobre eso? Sí, justamente él nos estaba indicando de que sufrió una molestia y por cuidado justamente él decidió salir, evitar alguna lesión y poder continuar nuevamente en los próximos partidos. Y sí, esperemos que nuevamente se le dé la oportunidad y pueda ingresar el día de hoy. Estamos expectantes a eso. Entonces, nada grave, por suerte. No, nada grave. Fue nada más un calambre, un estirón, como le dicen. Y nada, solo fue eso. Dale, muchísimas gracias, señorita. Gracias, Fernando. Allí están entonces los aficionados, familiares de Jonathan Díaz, futbolista del conjunto auriazul, mientras siguen ingresando los hinchas de a poco en la zona de preferencias por pisar al campo de juego luqueño y el conjunto veterinidense, recordando que de fondo juega el puntero, juega el líder del campeonato, Olimpia visitando a Libertad en la Huerta, partido que arranca a las 20, mañana se cierra con 2 de mayo Guaraní en el norte y San Lorenzo recibiendo al conjunto de Rubio Ñu. Ahora sí, van al terreno luqueño y trinidense aquí en Itagua. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, 20 relojes, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Están los equipos dentro del campo con Alipio Colmán, con Eduardo Britos y Nadia Weiler, sus asistentes. César Rolón es el cuarto árbitro en el bar, Ulises Mereles y el asistente bar Milciades Saldívar para este partido que arranca en breve. A propósito, esperando un buen juego aquí en Itagua, luqueño frente al conjunto de trinidense. Lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para acá, Loran Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Comentábamos el presente en el saludo inicial de luqueño y también del propio trinidense. Muchas veces cuando arranca el partido, allí el presente como que se olvida un poquito, si bien también a veces como que sigue esa continuidad de malos resultados o de buenos resultados, porque esa es la situación de uno y otro. Malos resultados últimamente del lado luqueño, si bien también en la anterior a esta presentación había ganado la auriazul, a diferencia de trinidense que sí viene en una racha de 5 partidos en donde no está perdiendo, muchos de ellos con triunfos, con buenos rendimientos el conjunto de Arrúa, que coincidentemente ahora también saluda a parte de su hinchada que está en una de las esquinas en las preferencias, y lo propio para los hinchas auriazules. Hay algunos escasos aplausos también en la zona de preferencias para los hinchas del Sportivo luqueño, que comentamos, no es la primera vez, desde que no está jugando definitivamente en el Feliciano Cáceres, perdió esa fuerza de lo que era la localía, porque era una cosa ir al Feliciano Cáceres, jugar allí, pero se sabe con esas obras que arrancaron que se van demorando, dicho sea de paso, va perdiendo fuerza un poquito desde el lado de lo que tiene que ver con la localía, el momento, la situación, algunos nombres importantes que llegaron que no están rindiendo del todo igualmente en el Sportivo luqueño y buscando encontrar regularidad hoy día en la competencia, igualmente el cuadro auriazul, cuando esto de a poquito ya se va acabando, pero que equipos como para Sportivo luqueño y trinidense sirve de mucho para sus diferentes prioridades que poseen dentro de la competencia. En el caso del Sportivo luqueño, lo primero, permanecer en la categoría. Del lado de trinidense lo propio, pero ya está bien parado en la zona de promedios, es meterse a una Copa Internacional. Y vamos a repaso de los equipos. Francisco Mongelos, hoy es el arquero del Sportivo luqueño, el portero titular, teniendo a Alexis Villalba sobre el sector derecho en esa línea de 4 por Riveros. Beignac, la presencia de Axel Balbuena como lateral sobre el perfil izquierdo. Lautaro Comas en el medio sector por el sector derecho. El doble 6 de Aldo Maíz junto con Sebastián Quintana. Jonathan Ramos tirado sobre el perfil izquierdo. Y más arriba, titularidad hoy para Sergio Díaz junto con Iván Maggi. Este último sin dudas
debe ser de lo mejor últimamente en Luqueño. Su regularidad en el campeonato está justificándose en el cuadro azul. Es el goleador que tiene el Sportivo Luqueño. Es más, habrá que ver si hoy económicamente tiene con qué también para poder buscar retenerlo a Maggi, que después no se escape por allí de las manos, porque me parece que puede ser un jugador que puede tranquilamente ir también a otra institución, ya sea aquí en nuestro fútbol o en otra liga, producto de su buen momento. Zamudio en el arco de Trinidense, Cañete da Celeveira a Bruno Valdés, que viene rindiendo alto, y la presencia de Mendoza sobre el perfil izquierdo. Manda por derecha, Viera Gauto el doble 6, Tobías Morini sobre el perfil izquierdo, Clementino y Fernando Romero, los atacantes de Trinidense. Esto está pronto por arrancar. Alipio Colmán, el árbitro del partido, aquí en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez, va a mover el 10, Sergio Díaz, lo hace ahora, comenzó el fútbol. Fútbol a lo grande, Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando el 10 mano a mano, jugando rápidamente para Viera a favor del conjunto de Trinidense. Férico sobre la zona derecha para Cañete. Levanta la cabeza y también la pelota a la búsqueda del balón. Cerca Valara, va Clementino. Cortando en el fondo con la zurda. Paul Riveros, el primer lateral. Y es cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cañete tiene la pelota, se perfila por el medio. Viera merodeando la cabecera del área. Está Maná pidiendo el balón. Juegue, le dice el árbitro del partido. Alipio Colmán, alía Cañete sobre la zona derecha, campo de Luqueño. Pelota que toma vuelo, va con destino al delantero Clementino González. El chico Díaz juega la pelota para Ramos, busca la salida Luqueño. En Catalina, en Cabra, en Rincón del país, hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido sigue mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con amigos asado y Monito Original. Monito Original, sponsor oficial de la hinchada. Carga Luqueño, casi Quintana, cierra, se iba Maggi, ganó fondo de cancha, llegó Quintana, insiste Lautaro como para el equipo de Luqueño, la pelota otra vez para Sebastián Quintana, se perfila con la zurda, no tiene ángulo, cabecera del área para Sergio Díaz, juega para Maíz, otra vez para Sergio Díaz, de vuelta ando Maíz, la pelota para Ramos, puede estar el gol de Luqueño, centro al área, desactiva como puede desde el fondo, el zaguero Bruno Valdés, insiste Luqueño, va recobrando la pelota Maná para el equipo de Trinidense, llegó Luqueño Niño. En el comienzo del partido, las primeras sensaciones fueron buenas para el Sportivo Luqueño, si bien aquí llega a destiempo por Riveros. Esta buena contra de Trinidense en medio sector, llegó tarde al cruce por Riveros, cuando antes era buena en la jugada sobre el perfil izquierdo y metiéndose casi en posición de 9 allí Seba Quintana, estuvo cerca de empujar el balón. Fue bueno el inicio del cuadro azul con Maggi ganando por el perfil izquierdo con Quintana, y aquí la primera amonestación tempranera para Paul Riveros después de esta contra que iba metiendo el equipo visitante, en este caso Clementino González, recibió la falta. Amonestado el zaguero de Luqueño, hablamos de Riveros, tiro libre, campo rival para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol y yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en el 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando por ahora, señores, a la Silveira, dejando para el experimentado Bruno Valdés, que con la zurda lanza sobre la banda derecha, allí aparece Maná bajando, el esférico para Clementino, alcanzarano, llega primero Paul Riveros, la pelota por el fondo y habrá tiro de portería para Luqueño. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja, Ron Fortín con ocasiones que afecta traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Colocando la pelota sin apurarse, Mongelos va a reponer el arquero de Luqueño en la salida para el conjunto auriazul. Bajo la tecnología de copia, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro en B. Ventas al 0183 30 88 13 Re San Justo Hierro. Va Morínigo, ganó fondo de cancha, será córner, que dice el árbitro, que finalmente es tiro de esquina sobre el costado izquierdo para el conjunto veterinarense. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio Morínigo, se perfila, arco de la tribuna sur, va por arriba el equipo de Arrua. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 098444437. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Atención, señores, dentro del área de Silveira, Valdés, Fernando Romero, Clementino González. Va el conjunto de Arrua, quiere convertir el primero aquí en la tarde itagüeña.
Vendrá la orden de Lipio. Morínigo apunta, levanta centro, pelota que toma vuelo. Vino, no pudo. Allí metiéndose dentro del área. Da Silveira marca en el fondo y termina despejando rápidamente por Rivero. Quintana inicia el contragolpe. Largo pelotazo sobre la zona derecha para Lautaro. Coma con mucha gente Luqueño. Puede estar el primero Lautaro. Centro para Maggi. Llega la marca, viene y despeja el volante veteriniense. Camino JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomer Automotores. Con recuperar la tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Reclamaban una mano dentro del área de Trinidad. El árbitro deja seguir. Maggi tiene la pelota. Marca en el fondo, sacando como puede Maná. Recoge por el medio. El lateral izquierdo. Balbuena para el conjunto de Luqueño. La pelota de Viñat. Apertura sobre la zona derecha. Allí emerge Villalba. Carga Luqueño que se aproxima tratando de convertir. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, a las 19:15 se enfrentan Sarmiento de Junín y Tigre. En Sarmiento de Junín, convocado Junior Marabel. Y en Tigre, recordemos que no fue convocado Alfio Oviedo por lesión muscular. Muy bien, gracias Rodri. La pelota de Paul Rivero jugando para Viesniata. Se muestra. Rivero casi pierde y perdió nomás la pelota. Se viene de contra Maná, aunque se le quedó estancado el esférico. Insiste Gauto. Va al conjunto veterinidense. Se muestra Gauto. Apunta. Clementino dentro del área. Colocó el centro. La marca de Viesniata de cabeza. Sí, niño. Parecía buena la conexión, solo que después terminó sacando bien allí el central auriazul. Esa conexión con Gauto, ganando del medio con Clementino. Una pista que se ve un poquito pesada por momentos. Lo vio bastante en las últimas horas. Es una pista bastante rápida. Por sectores rápida y por los sectores un poquito pesada. Carga Luqueño, vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Luqueño, de Iván, sí, de Maggi, es el goleador del conjunto auriazul. Iván Maggi cierra en el área chica con la zurda entre las piernas del arquero Zamudio, quien bien ganó fondo de cancha. Jonathan Ramos se metió sobre el lado izquierdo, en diagonal en cierta manera, cruza al centro, se anticipa Da Silveira. Maggi con la zurda, pelota al fondo y Luqueño pasa al frente aquí en Itahuane. Luis Salinas, fecha 18 de la apertura. Sportivo Luqueño 1, Trinidense 0. Iván Maggi para Luqueño. Monumental. Decíamos en la previa, es de lo más regular que tiene en la actualidad, sin dudas, el goleador argentino Maggi. Buena jugada por izquierda, estaba mostrando buenas sensaciones el partido, principalmente del lado auriazul, con esa conexión que nació desde el perfil izquierdo, nuevamente, esta vez ganando con Ramos por izquierda. Muy buen servicio, ganando las espaldas de los centrales de Trinidense, anticipándose allí a Bruno Valdés. Zurdazo fuerte abajo, venciendo al portero. Es más, se le va entre las piernas allí al arquero Zamudio, producto de ese tiro que en violencia de Iván Maggi. Muy buen delantero dentro de las complicaciones que está teniendo el cuadro auriazul. Apreció su goleador, apreció Maggi aquí en Itagua. El primero en la tarde para el Chancho. Momento del gol. 5 minutos, primera etapa. Y lo celebraron con todas repercusiones en la zona de preferencia, Fernando. Sí, te decía las repercusiones de los hinchas auriazul en la zona de preferencia. Lo gritaron con todo, Sí, acá eufórico los hinchas luqueños que parece que le sacaron las ganas. Realmente querían gritar un gol más en estos momentos que está pasando el club. Y te comento rápidamente con esto, Iván Maggi llegó a 9 goles en el campeonato y ya no solamente es el goleador luqueño, sino el goleador de toda la apertura junto a Lorenzo Melgarejo. Muy bien, como contaba el niño, luqueño por allí puede invertir o en todo caso... Sí, yo sí soy luqueño de algún lado. Sé que está complicado desde lo económico, pero vale la pena. Habrá que ver después, hablar con algún directivo también si ya le compró el paso, hasta cuándo el contrato de Maggi con Luqueño, porque para mí que amerita comprarlo, en algún momento lo va a vender por buen dinero. Anda muy bien Maggi. Después es para averiguar en el entretiempo si son la hermana, los primos, quién, porque aquí debajo de preferencia después te vamos a mostrar quiénes parecerían son los familiares, porque justo en el saludo, ya en la previa nos pareció que eran familiares y son cercanos, porque después del gol vino a dedicar a la distancia aquí casi debajo de donde estamos Fernando igualmente. Está ganando el equipo de Luqueño 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida.
A las 20, Libertad recibe el puntero Olimpia. Arbitraje de David Ojeda. En el bar, Carlos Figueredo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Portín, Coco Uniones, Café Traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Cañete recaptura la pelota para el conjunto betelivense, aunque por el medio va recobrando Luqueño por intermedio de Villalba, fue al piso, falta. Tiro libre peligroso allí en la cabecera de Lara para Luqueño que se aproxima, quiere el segundo. Los Elevolos Diesel con la nueva tecnología limpieza doble acción, remueve la suciedad allí en el motor. Más información en shell.com.py. Sorpresas en la vía no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Saludos a la señora Milena, fanática hincha de Luqueño, que también está reportando sintonía. Fanática de la Auriazul. Donde esté, está ahí del otro lado. Saludos para allá. Fanática de su chanchón querido. Tiro libre para Luqueño que busca el segundo, Darío. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Vení, divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Le va a pegar la pelota Quintana, está también plantado frente al esférico. Comas, luego esta acción marcamos el tiempo de juego. Ordena el juez, son 5 en la muralla. Le pega Comas con la pierna derecha, con la zurda Quintana. Puede venir el segundo, Comas apunta, pasó por encima de la pelota. Quintana tira al arquero Zamudio. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño 1, Trinidense 0. Y su seguro Chaco. Mañana se cierra esta jornada 18 con 2 partidos en el norte, 2 de mayo Guaraní y San Lorenzo recibiendo a Rubio Ñu. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todo medio de pago, delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Zamudio tiene la pelota para el conjunto betelivense. Bruno Valdés con el esférico, pone el balón por el medio para Gauto, que piensa, levanta la cabeza, cambia sobre el lado izquierdo. Allí corre, pica para alcanzar Mendoza. Primero la marca de Viesniat, cerrando el zaguero del conjunto de Luqueño. El esférico le va quedando a Lautaro Comas, le termina regalando a Gauto, que a su vez le devuelve esa pelota a Comas. Fue al suelo, faltas de Mendoza. Es Viera realmente. ¿Lo va a amonestar o no, Fernando, a Viera? Sí, le saca la tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarilla para el 21, Gustavo Viera. El segundo del partido en primero en Trinidense, ya que anteriormente a los dos había recibido la tarjeta Riveros. En el conjunto de Luqueño tiene un tiro libre, campo rival del conjunto azul. Suplito, le da confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Vendrá el tiro libre para el conjunto de Luqueño, cierto, lejos todavía del arco de Zamudio. Le pega Maíz, va por el segundo el equipo de Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por el fútbol femenino, pero en Estados Unidos, marcó su primer gol Claudia Martínez en la goleada de Washington Spirit 4-0 sobre Kansas City. Y recordemos también un dato no menor, es la primera futbolista paraguaya en marcar un gol en la Liga de Estados Unidos. Con 18 años, Claudia Martínez. Levanta el centro, atención, Jonathan Ramos, el arquero Zamudio se queda con la pelota, juega rápido, campo rival, recoge el rebote, Viesniat para el conjunto de Luqueño. Comas hace el esfuerzo, alcanzará, no llega Comasini. Y volviendo al gol de Claudia Martínez, hoy es la mejor liga del mundo, no es como la MLS del mundo de fútbol, que también está con grandes figuras y compañía, para decir así, compararlo con el fútbol masculino, una especie de la Premier, allí está, eso es en la actualidad hoy el fútbol femenino. Cuando aquí se va empañando, creo que vamos a apagar el aire porque se nos va empañando la visual en la zona de cabinas. Por el tema del aire, me parece. Sí, vamos a apagar el aire. Días para el equipo de Luqueño. Encender los momentos con Upisa, por la auténtica Toscana. Upisa llena sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Recordando que por la intermedia general Caballero de Juan, León Mallorquín alcanzó la punta, le ganó a Tacuarí de visita 2-0. Empataron Capiatá, Resistencia por la mañana 1-1. Fracción Parques de la Cordillera, entre Tiraca, Cupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gauli, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Bruno Valdés tiene la pelota, se anima Valdés, sale desde el fondo, toca para Viera, juega sobre la zona derecha para Maná. El mano a mano allí con Balbuena, gana Maná, cierra en el fondo, despejando la pelota por Riveros para el conjunto de Luqueño, recaptura, mitad de campo, se va metiendo Viera, levanta la cabeza, retrocede ahora con Cañete, a su vez para atrás, con Da Silveira, con Valdés,
mueve la pelota en su campo trinidense. Informa Personal Pro, el internet más rápido del país. Concluyeron 2 encuentros por la primera B. 24 de septiembre empató 1-1 con River Plate y Atlántida venció 1-0 a Silvio Petirosi. Saludo especial para Facu González, volviendo de la escuela de fútbol de Luqueño, dice allí con Fernando. Para Facu, entonces, fanático del Deportivo Luqueño, pero cumpliendo con la categoría escuela de fútbol. Saludos para Facu, Feli Facu, volviendo desde la escuela de fútbol de Luqueño, que hoy tuvo actividad. Muy bien, saludo a todos los amigos que reportan sintonía. Por ahora ganando el equipo Auriazul, gana Luqueño frente a Trinidense 1-0. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota de Bruno Valdés, Valdés tocando por el medio para Viera, que tiene que cuidarse. Al igual que Paul Riveros, ambos están amonestados, ganando por ahora Luqueño 1-0. Gauto tiene la pelota, descarga para Mendoza. Mendoza instalado en terreno de Luqueño, levanta centro, la marca de Villalba. Vuelve a recoger por el medio, tiene el balón Viera. Este para Bruno Valdés, largo pelotazo, corre Romero, intenta el empate trinidense. Motos Buller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participaste en la Palma Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos Maya, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Con el gol de Maggi, Luqueño le gana 1-0 a Trinidense. Hizo seguro Chaco. Va a sacar Monquelos desde el fondo para el equipo de Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mete la cabeza Balbuena para el conjunto de Luqueño. Balbuena, descarga para el 10 para Díaz, apertura para Villalba, este con Lautaro Comas, terreno de Trinidense. Construye el ataque el conjunto del Sportivo Luqueño, aunque retrocedieron para Viesniar. El balón le va quedando a Lautaro Comas, elude bien la marca de Mendoza, se equivoca en el pase, le queda Viera, intenta el contragolpe, Mendoza para el conjunto de Trinidense. En Concasa, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco, hace crecer tu proyecto. Banco, crece desde la raíz. Poquito de llegada tardía, pero a poquito también con las banderas. Allí los miembros de parte de la ahora los Chencholigans que van ingresando a las gradas. Algunos se perdieron hasta el gol de Maggi. Me parece que algunos familiares también que llegaron tarde aquí en la zona de acaban de ingresar. Preferencia que ingresaron recién, porque fue tempranero el tanto. A los 5 el gol del Sportivo Luqueño lo hizo Maggi. Saque de costado cerca del banderín para el equipo de Trinidense. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate del conjunto de Trinidense. Hubo una falta, infracción en ofensiva de parte de Fernando Romero. Allí tendido en el suelo Villalba. El juez dice que hubo falta, tiro libre en su campo para Luqueño. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro o Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Recordando que mañana por la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana, Independiente de Campo Grande frente a Guaireña. Benjamín Aceval recibiendo Fernando de la Mora. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilitono y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sí, Fernando. Sí, así como venían adelantando, ya está ingresando de a poco la barra organizada de Luqueño, ya podemos escuchar los bombos, las trompetas, que están llenando más de banderas el arco de Víctor Zamudio. Sí, ahí detrás del golero del conjunto de Trinidense, la pelota de Cañete. Cañete jugando para Viera. Está cargando el equipo de Trinidense. Otra vez Cañete tiene la pelota, se proyecta sobre la zona derecha. No sabe dónde descargar, entonces obligado a retroceder con Dasileira. Pone este sobre Valdés, mitad de terreno. Trinidense intenta igualar el partido aquí en Itagua. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se va aproximando el conjunto de José Arrúa. Quería colocar el centro. Cañete termina despejando Balbuena. Recoge Mendoza para el conjunto, para el cuadro de Trinidense sobre el sector izquierdo. La pelota le va quedando a Bruno Valdés. Muy activo el experimentado zaguero y capitán de Trinidense. Levanta la cabeza, la pelota por el medio para Viera. Casi le sacan el balón. Hubo falta. Tiro libre para Trinidense en ataque. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Coco Leones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo.
Se va recuperando de a poco Viera, tiro libre en ataque, sí, niño. Y busca a poquito tener la iniciativa Trinidense, solo que Luqueño está bien paradito en el fondo. Hasta aquí casi no hay espacios en la zona auriazul, que se defiende, busca de contra después de haber marcado ese primer gol, le da la iniciativa a la visita. Intenta Maggi, cierra en el fondo, cortando Viera, dejando para Zamudio. Pelotazo largo de Zamudio, termina despejando Villalba para Luqueño. Para esta Loto Industrial Fábrica Organización Centro Industrial de Militono y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En abril comprando 4 cubiertas Cumo, 20% descuento con 2 medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, mejor en todos los caminos. La pelota le va quedando sobre el costado derecho a Villalba para el equipo del Sportivo Luqueño. Estaba señalando algo allí el árbitro del partido, Lipio Colmana. Luqueño vuelve a aproximarse al arco de Zamudio, recordando que gana 1-0 con el gol de Maggi. A las 20 juega en Libertad Olimpia La Huerta. Precios imbatibles de todo: hamburguesa, carne vacuna FG, 4 unidades, 6.950 guaraníes. Aceite girasol Marolio, 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Juegue, le dice Colmana a Villalba sobre la zona derecha para el conjunto del Sportivo Luqueño. Se muestra el 10 Sergio Díaz. Golpea con el pecho con destino. Otra vez Alexis Villalba. Se va metiendo Villalba sobre la zona diestra. Apunta con la zurda, saca el remate Zamudio. Atento Zamudio, el arquero estadounidense, controla el balón. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Villa Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño con el gol de Maggi le gana 1-0 a Estadounidense. Eso seguro Chaco. Romero alcanza la pelota, pero no con la potencia necesaria para descargar en Cañete. Aprovecha bien Balbuena. El balón le va quedando a Ramos. Carga Luqueño. Se proyecta bien Balbuena. Avanza Luqueño. Centro, balón al área, pero no está ningún futbolista de Luqueño. Solo está Bruno Valdés. La salida de Estadounidense con Gautó. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Mañana por la fecha 4 de la intermedia, 2 encuentros a las 10 de la mañana. Independiente de Campo Grande recibe a Guaireña en el Ricardo Gregory. A la misma hora, Benjamín Aceval se enfrenta a Fernando de la Moda en el Isidro Roussillon. Muy bien, la salida de Mendoza por el medio, pide Gauto, intenta Estadounidense, largo pelotazo para Clementino, Viesniat de cabeza, balón para Villalba en el equipo de Luqueño. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, plano tienda online de Casa Rosada. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en 2 horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se equivocó Sergio Díaz, Maná puede estar en el empate, centro, vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Trinidense de Clementino, de González, Clementino González! Él arrancó la acción producto de un error de Sergio Díaz. El 10 se equivocó, le terminó regalando la pelota a Clementino González. Jugó rápido para Maná sobre la zona derecha. Clementino ya estaba instalado en el área. El centro de Maná, Clementino de primera al poste derecho de Mongelos. Nada que hacer para el arquero de Luqueño. Bien, gracias, dice Clementino González. Error de Sergio Díaz. Empata Trinidense, fecha 18 de la apertura. Aquí en Itagua, Luqueño 1, Trinidense 1. Clementino González para Trinidense. Monumental. Levanta las manos y pide disculpas a su compañero allí, Sergio Díaz, porque parecería una pelota sencilla, pero esa maldita costumbre que a veces tienen nuestros futbolistas de ceder la pelota para atrás y no encarar, no jugar para adelante. Es cierto, también el mérito del hombre trinidense que fue a robarle ese balón. Después de esa se genera la jugada sobre el sector derecho. Bien Maná, ya estaba mostrando de a poquito el camino trinidense que iba a llegar a esto, a la paridad. Se anticipó muy bien a Paul Riveros. Clementino puso el pie, definió de primera al poste derecho, no llegó Mongelos. Igual la cosa la visita aquí en Itagua con el gol de Clementino. Empate Trinidense, esto está 1-1. Momento del gol. 21 minutos, primera etapa. Tiro libre, mitad de terreno para el equipo de Luqueño. Apostala tan legal como ser sponsor oficial del Albirroque del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Salida del equipo de Luqueño sobre la zona derecha con Facundo Viesniat, cruza mitad de terreno, deja para Maggi que no va a alcanzar tampoco Ramos, cierra Cañete, ganó en confianza Trinidense y está el segundo de Romero, no, Monque lo saca desde el fondo como puede de cabeza con un líbero, insiste recuperando Maná, pase de Viera, va Maná en el mano a mano con Balbuena, Maná dentro del área, tira al arquero, Mongelos le saca al segundo a Trinidense, niño. Y es lo más importante que está teniendo aquí Trinidense, ese trabajo de Maná por derecha, otra buena sucesión de toques.
tiro por bajo, la pista está rápida, producto de la llovizna que se dio previo al partido. En 2 instancias se terminó quedando con esa pelota Mongelos. Se va quedando el Auriazul y está creciendo desde lo futbolístico triniense y más después del gol de la paridad que llegó hace minutos. 24 clavado, 1-1 Quinitagua. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Ve My Flores. Va subiendo sobre la zona derecha Manaquería, colocar el centro, reclama una falta, el árbitro dice que no. También Da Silveira está protestando. La pelota le queda a Balbuena, con Ramos, busca Maggi, se le va a un costado. Que dice Nadia Weiler que saque de costado en su terreno, lado izquierdo para Luqueño. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, por Emoy. El martes a las 19 en la Huerta, Grupo H, Copa Libertadores. Libertad recibe Independiente del Valle. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. La pelota en poder de Díaz. Díaz juega por abajo sobre Villalba, cruzando mitad de terreno. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litros. Indica Jorge. Que por ahora hay empate. Luqueño Trinidense igualan 1-1. Y su seguro Chaco. Reitero, ganó en confianza. Producto del gol de Clementino González, el equipo de Trinidense se anima. Ojo que va Maná sobre la zona derecha, la cabecera del área. Maná y el mano a mano con Balbuena, lo acompaña Cañete. Insiste Maná solo dentro del área, punta vino. Le pegó mal. Eludió a 2 de Luqueño, le pegó con la zurda lejos afuera, niño. Era buena la idea, solo que no le termina pegando bien. Fue inclusive casi al estacionamiento esa pelota, porque le dio muy abajo al balón Maná, pero ahora es todo de Trinidense. Así como arrancó bien Luqueño en los primeros minutos, anotó el gol, después se tiró un poquito atrás, buscó algunas contras, después comenzó a crecer Trinidense, anotó el gol de la paridad y ahora es todo de Trinidense. Veremos cómo se recupera a ese gol recibido en la Auriazul. Esto está 1-1, pero está más que atractivo el primer tiempo. Saque de meta que favorece a Luqueño. Para seguir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Repone desde el fondo el arquero Mongelos, corre Ramos y alcanza, habrá peligro. Llegó Ramos, cruza la marca Da Silveira. Que dice el juez que habrá tiro de esquina sobre la zona izquierda para Luqueño. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el propio Ramos con la zurda. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. Va el trotecito Quintana, vendrá el córner para el equipo de Luqueño. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Termocalentadores Pace, calienta más litros por hora, versiones 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo EPP. Pase corto de Quintana para Sergio Díaz. Aguanta Díaz el 10. Se equivoca Sergio Díaz. Le termina regalando la pelota a Morínigo. Intenta el contragolpe. Trinidense con Morínigo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y está complicado Díaz con los pases cerrados. Y en esta de una pelota en ataque se termina equivocando Sergio Díaz. Allí viene una muy buena contra de Morínigo, que es cierto, después se le termina perdiendo un poquito la pelota porque acompañaba a Fernando Romero, también Maná. Terminó en la nada finalmente esto, pero está complicado. Tiene buen toque Díaz, pero 2 pases cerrados terminan en uno en gol de rival y en otro en un casi gol. La pelota en poder del equipo de Luqueño. Sube Villalba sobre la zona derecha. Golpea de cabeza Viera. Insiste el equipo del Sportivo Luqueño. Dando indicaciones Hernán Rodrigo López. El balón se va a un costado lateral en su terreno para Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El banco de suplentes de Luqueño y también de Trinidense, Fernando. Sí, en el banco de suplentes de Luqueño tenemos a Ángel Espínola, Santiago Campos, Jonathan Díaz, Álvaro Martínez, Fernando Martínez, Ángel Benítez, Josías Bobadilla, Marcelo Ojeda, Thiago Franco, Kevin Pereira,
Oscar Ruiz y Alan Pereira. Por el lado de Trinidense. Sí, del lado de Trinidense tenemos a Matías Dufour, Diego Melgarejo, David Villalba, Armando Ruiz Díaz, Luis de la Cruz, Lucas González, Fabricio Vareja, Pedro Zarza, Tomás Rayer, Alan Cano, Oscar Jiménez y Néstor Camacho. Muy bien, señores, el partido 1-1, tiro libre en su terreno para Luqueño. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil Warrior, la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Monich Original. Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Está dubitativo Sergio Díaz, vuelve a equivocarse, la pelota le va a quedar sobre la zona derecha, mano a mano para Fernando Romero. De espaldas al arco, Romero en terreno de Luqueños, también se equivoca Romero. No se fue la pelota, me parece que ya traspuso la línea, no dice Weiler. El esférico de Da Silveira con Valdés para Trinidense. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Rosangulo, planchó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perfecto Socorro Ñembé. Ventas al 093 30 88 13 San Justo Hierros. Siguiendo con la Copa Libertadores, presencia de los equipos paraguayos el miércoles 21:30, Grupo F Cerro Porteño enfrentando a Palmeira. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, Lactolanda natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros, exacto, indica Jorge. Señores, están empatando Luqueño Trinidense aquí en Itagua 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota de Mendoza para el equipo de Trinidense, golpea de cabeza Clementino González, balón para Gauto, apertura por la derecha, allí se suma. Cañete para el equipo de Trinidense, buena descarga para Maná, alcanza, quiere colocar el centro, se lo impide por ahora, alta presión de Balbuena. Zafó bien Cañete, segundo en camino. Qué mal le pegó y cómo se enoja Aldo Maiz allí con Jonathan Ramos, porque él perdió fácilmente esa pelota allí en la cabecera de Lara Niño. Le dice todo allí Maiz a Ramos por esa pelota perdida allí. Como también hay reclamos de los jugadores de Trinidense. Los de Luqueño se reclaman por la pelota perdida, pero aquí Fernando Romero y otros, porque en esta se termina apresurando Cañete en el tiro cuando tenía por lo menos 2 o 3 compañeros para el pase. Él optó por el disparo al arco, se le abrió además en esta ocasión la chance al lateral Cañete. Va a sacar desde el fondo el arquero Monquelo. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad de tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y nos evolucionamos juntos. Clementino González para Viera para Maná, muy participativo Maná, aunque resbala ahora Balbuena, aprovecha pero se equivoca, impreciso. A partir del gol de Trinidense, muchas dudas en el fondo de Luqueño. Cañete quiere aprovechar, carga Trinidense, coloca centro, las puertas del área, le queda la pelota a Gauto, Viera para el segundo, apunta pico larga y aprovecha para cerrar el paso Quintana. Insiste Mendoza para el equipo de Trinidense, termina sacando como puede Balbuena de cabeza, responde desde el fondo Maiz, recoge mitad de terreno, Da Silveira, más convencido está Trinidense, aproximándose al arco de Luqueño. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 4 de la intermedia, el lunes cierra esta fecha con 2 duelos. Temperley recibe a 3 de noviembre a las 17 en el Erico Galeano y a las 19:30 en el Municipal de Carapeguá. Carapeguá se enfrenta a Santaní. Está en el suelo, hubo una falta allí sobre Viesmiat de parte de Clementino que le reclama al juez. Pelota que corresponde al equipo de Luqueño. Para vos que estás aquí, para allá, que estás todo el día en la calle, es el Fórmula Super, rinde más kilómetros por litro, es el Fórmula Super mejor por lejos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Señores, pelota para el equipo. Jorge, Escucho, sí, Fernando. con urgencia lo mandó a calentar a Álvaro Martínez, Hernán Rodrigo López. Se viene el primer cambio del partido. ¿Quién se va? ¿Quién es? Quintana el que está en el suelo, Fernando. Me parece que sí es Quintana. Ahora confirmamos si es poner el cambio. Sí, es Sebastián Quintana. No va a continuar el centrocampista de Luqueño. Se vendrá la primera variante en el conjunto del Sportivo Luqueño. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito de obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Hay una pausa, van a aprovechar los entrenadores, niños. Sí, para primero hidratarse un poquito los protagonistas y después
cada entrenador dar algunas indicaciones en este momento de pausa y ahora sí se va a dar la variante, la modificación, aunque finalmente no es Quintana, es Valbuena. Quintana, es Valbuena. Es Valbuena el que... Estaba con muchas dudas Valbuena. Sí, será reemplazado. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, se retiró finalmente con la camiseta 24 Axel Valbuena, ingresa con la 34 Álvaro Martínez. Álvaro Martínez por Valbuena, primera variante en el conjunto de Sportivo Luqueño. Allí le dice algo Hernán Rodrigo López al recién ingresado. Pelota para el equipo de Luqueño. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con 2 medios de pago de libre 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Interesante primera etapa del partido, por ahora 1-1. Sacando la pelota desde el fondo. El arquero Bongelos del conjunto de Luqueño corre, pica, no va a alcanzar. Comas es lateral en su terreno con Mendoza para Tenidense. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Va Morínigo, dejó atrás la marca de Rivero. Centro, corre Maná, alcanza. Ojo que se perfila Fernando Romero. Maná para el equipo de Tenidense, retrocede para Cañete, coloca centro, pelota al área de cabeza. Logra desviar, mira, pasa cerca el arco de Mongeló. Está mejor ahora el conjunto veterinario, niño. Ya previo al gol de la igualdad, de por sí, como que tomaba las riendas del partido desde la iniciativa, de la situación de juego. Y a los 21 había llegado ese tanto de Clementino. Antes había marcado Maggi y después del gol de la paridad, todo fue triniense. Casi no tuvo situaciones Luqueño después de esa igualdad. Queda esa sensación que en esta última parte de la etapa está siendo mejor trinidense. Veremos que puede llegar a modificar un poquito también Luqueño del medio para arriba, ¿cierto? Ahora sobre el perfil izquierdo, por las complicaciones de Valbuena, termina ingresando Martínez para mejorar esa situación del perfil izquierdo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que empatan por ahora cuando va Clementino, empatan Luqueño, Tenidense 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Ojo que insiste Clementino, ganó fondo de cancha, le queda Maná, no pudo rematar, está para la marca recién ingresado Martínez, recoge Cañete el rebote otra vez para Maná, pica Cañete sobre la zona derecha, lo quería habilitar allí Maná al suelo, no hay falta, despeja Aldo Maíz para Luqueño que por ahora se toma un respiro. Para los momentos simples el equipo ancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambraque, Petita, Agua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Se equivocó en esta Sebastián Quintana, quiso descargar en Sergio Díaz. En la marca de Bruno Valdés quedó tendido por el lado de Trinidense Ariel Gauto. Creo que el otro es Díaz, el que está en el suelo en el conjunto de Luqueño, que va a insistir ahora con Aldo Maíz, levanta la cabeza, descarga, no, quiso jugar con Villalba. Jorge, ¿Quién está sentido? Escucho. está tirado Lautaro Comas. Tarjeta para Mendoza, Fernando. Así mismo. Tarjeta amarilla para Sergio Mendoza, lateral izquierdo de Trinidad. Residencia La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Por Copa Sudamericana el martes, grupo de Recoleta recibe a Cuenca de Ecuador. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué valoran Quitadol? Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subitiala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Aldo Maíz, siguiendo con la Copa Sudamericana el jueves en Río, Grupo Eje a las 19. Vasco da Gama enfrenta a Olimpia. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Balón que tiene sobre el costado izquierdo Ramos, cruza la marca Cañete, el esférico para Gauto, levanta la pelota con destino a Clementino González, anticipa Facundo Viesniat, el esférico en costado cerca del banderín lateral sobre la zona derecha para Tenidense. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Por ahora 1-1 aquí en Itagua. Pusieron Mantuales, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados de VH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House,
cristalizando sueños. Cañete levanta la pelota para Clementino, impacta de cabeza las manos del arquero Mongelos. Seguro el golero va a sacar con la pierna derecha desde el fondo para Luqueño. Con una cuota regalo celular Samsung a 16, 17 cuota 89.000, TV Tokio 43 pulgadas 17 cuota 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos May, hace 12 años y está más rico que nunca. Acaricia el jugo número 1 de los paraguayos. Se va metiendo el recién ingresado Álvaro Martínez para el conjunto de Luqueño sobre el sector izquierdo. Descargando por el medio para Sergio Díaz. Otra vez con Martínez. Muchas dudas de Martínez. Pelota que impacta en el 10 en Maná. El saque de costado sobre la zona izquierda para el conjunto del Sportivo Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Falta de Da Silveira sobre Maggi. Viene Bruno Valdés, reclama algo al árbitro del partido, como indicándole que anteriormente hubo una falta también sobre Maná. El juez dice que se calme a Valdés. Es tiro libre, 3/4 de terreno para Luqueño. En Concasa, Ladrillo, Teja, Aroma, Cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Va por arriba Luqueño, le pega a Comas sobre el costado izquierdo. Apunta Comas, levanta centro, balón que cobra altura para Maggi. Intentó de cabeza. Termina despejando Gauto para el equipo de Trinense. Muy solo aparece por el medio Aldo Maíz. Insiste el equipo del Sportivo Luqueño con Maíz que juega corto. Intentó jugar corto con Díaz. Va por el segundo el equipo de Hernán Rodrigo López. Crea el nuevo éxito musical de Punto Farma. Gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @Punto Farma PY. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. El juego por ahora sigue 1-1. Y su seguro Chaco. Intentó Maggi, pero no pudo entrarle bien a la pelota, o si no estaba el segundo para Luqueño Niño. No sacó del todo bien allí Maggi. Igual fue buena la llegada después de mucho Luqueño. Un pase a profundidad. Buscó Maggi. Ganó primeramente para recibir el balón, solo que de espalda al arco. Giró. Pegó ayer un hombre de Trinidense, rebote, la pelota en las manos del arquero de Trinidense y se viene la contra. El centro de Mendoza le queda, Romero con la mano, dice el árbitro, tiro libre en su campo, tiro libre para el equipo de Luqueño. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicletas, representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Dirige David Ojeda en el bar Carlos Figueredo, a las 20, Libertad recibe al líder, al puntero Olimpia. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Precios imbatibles de stock. Extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.600 guaraníes. Ñoquis Bianca, 1 kilo, 9.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Bruno Valdés jugando rápidamente para Da Silveira y el centro. Pelotazo largo sin destino alguno. De cabeza va sacando Viesniana ahora para Ramos tocando para Aldo Maíz. Este juega para Villalba, para Quintana. Va Sergio Díaz. Le cuesta a Díaz. Esa es la situación del 10 de Luqueño. Candidato al cambio. Flojito lo de Díaz hasta aquí. No está haciendo un buen partido Sergio Díaz. Romero el disparo al arco. Monqueló se queda con la pelota el golero de Luqueño. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroquia. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada habla, no tienda online de casa Rosada. Sergio Díaz ahora jugando para Lautaro Comas. Mitad de terreno, apertura sobre la zona derecha para Villalba. Campo de Trinense. Otra vez con Lautaro. Pide Aldo Maíz por el medio Villalba. Otra vez Luqueño vuelve a retroceder. La pelota ahora de Paul Riveiros. Se muestra Martínez solo sobre el lado izquierdo. Va Luqueño de manera lenta en ofensiva. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa apuesta legal del país. Mana frente a Álvaro Martínez. Ganó el 10 de Trinidense. Cerca de Lara. Cayó al piso. No hay falta. Pese al reclamo de Maná, no hay infracción. Le termina sacando limpiamente la pelota. Aldo Maíz jugando para Sergio Díaz. A ver si se inspira el 10 de Luqueño. Va Díaz en diagonal, se aproxima al área. Se muestra sobre la zona derecha Lautaro Comas. Corre Comas, frenó la marcha, perdió tiempo. Ya se armó la defensa de Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Quintana recupera para Luqueño, se anima con la zurda en las puertas del área, tira mal, lejos afuera.
pero a falta de juego colectivo relucen las individualidades. Sí, Luqueño. del lado de la guapesa, de la fuerza, así se anticipó allí Quintana robando esa pelota. Era buena la intención del disparo de media distancia, solo que no tuvo una buena dirección ese tiro de zurda de Quintana. Últimamente, o mejor dicho, en la última parte del partido comenzó a despertar un poquito Luqueño. La anterior de Maggi, esta de Quintana. Sergio Díaz busca hacer allí el enlace, pero alterna entre una buena y una mala. Por eso todavía del todo no está metido en el partido luqueño, pero igual es atractivo este primer tiempo. Hasta aquí tenemos 2 goles. 44 clavado, el juego 1-1. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Pelota de Lautaro Comas, lo persigue Ariel Gauto le termina sacando a Comas. Mendoza aprovecha la situación para meterse en campo rival. También Morínigo pierde de vuelta Tecnivense porque está Comas colaborando en defensa. Vuelve a recoger la pelota de Lautaro Comas para iniciar el ataque al piso. Falta. Infracción de Clementino que reclama mucho. Tiro libre en su terreno para Luqueño. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes irse. NTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 50 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. De a poco termina la primera etapa. Maggi para el Luqueño. Empató Clementino González. 1-1 el juego. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Marquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. De momento empate Luqueño Tecnivense 1-1. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Fernando? Se juegan 2 minutos más, Jorge. Hasta los 47 de la primera etapa. Ramos pica sobre el costado izquierdo. Va Luqueño por el segundo. Marca Mendoza bajando bien para el arquero Zamudio. Controla seguro el arquero de Tecnivense. Una mamá de 10 comprando partidos, 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Estaba reclamando Morínigo, el árbitro dice que es balón, a pesar de la protesta también de Arruga. Es balón para el conjunto de Luqueño. 46 tenemos de la primera parte del juego. Está 1-1. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Bar. Quizás lo último de la primera etapa. Va Clementino para Romero. Apunta el remate mal, lejos afuera. Le pegó Fernando Romero, delantero de Tecnivense. Va a sacar Mongelos para Luqueño. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Mongelos y la salida para el conjunto del Sportivo Luqueño. Se está yendo la etapa inicial. 1-1 está el juego. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos asado y Monich original. Monich original, sponsor oficial de la hinchada. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. Paul Riveros con la pelota descargando para Martínez. Martínez para el conjunto del Sportivo Luqueño. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Luis Salinas en Itagua, jornada 18 de la apertura. Por ahora Luqueño Tecnivense 1-1. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Fernando. Sí, vamos a irnos acercando un poco a los hinchas para su opinión de cómo está yendo el partido. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está viendo el partido hasta ahora? Y hasta ahora muy bien, está un poco impreciso, creo que la cancha está muy rápida y eso hace que dificulta que los jugadores tengan un buen control del balón, creo yo. ¿Cómo lo está viendo a tu goleador, Iván Maggi? No, Iván está muy bien, está encendido, tal. El torneo arrancó muy bien y está entre los goleadores creo ahora y ojalá siga así. Y también te quiero aprovechar para preguntar cómo está viendo al técnico, recién su sexto partido, un poco ya se va notando su idea de juego. Y la verdad que sí se va notando, pero creo que falta todavía un poco más de tiempo para ver que se adapte lo que él quiere dentro del campo. Dale, muchísimas gracias.
Allí las palabras del fanático del Sportivo Luqueña en la zona baja. Por el momento, un ratito de retorno, pero ya estamos de regreso en esta etapa que hasta aquí está 1-1, paridad, atractivo partido en Itagua entre el Sportivo Luqueño y el conjunto de Trinidense, que arrancó primeramente con el gol de la visita, del local, de Luqueño, de Iván Maggi. Una muy buena jugada de Ramos sobre el perfil izquierdo. Arrancó metido, enchufado Luqueño, después se fue quedando un poquito dentro del partido, lo igualó de lo futbolístico trinidense hasta que llegó la paridad después del gol de Clementino González y una buena jugada de Maná desde el sector derecho, y lo que se fue presentando en la etapa en un muy buen primer tiempo dentro del desarrollo en sí de juego. Decíamos, en un partido donde había arrancado muy bien Luqueño en los primeros minutos, siendo Maggi allí el hombre importante en ataque, en referencia las situaciones de juego que fue generando con Lautaro Comas por derecha, el trabajo también en acompañamiento de Maíz, de Quintana desde el medio campo en la formación del Deportivo Luqueño, con ciertas dudas trinidense en los primeros 10 minutos principalmente, hasta que después se fue acomodando. Y hablando de ese comienzo, la jugada de Ramos sobre el perfil izquierdo, la presencia de Maggi, el tiro fuerte por abajo entre las piernas de Zamudio. A los 5 minutos del primer tiempo llegó el tanto del Sportivo Luqueño. El relato de Jorge Casal. Vamos a rememorar el gol del Sportivo Luqueño. Carga Luqueño, vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Iván, sí, de Maggi, es el goleador del conjunto auriazul. Iván Maggi cierra en el área chica con la zurda entre las piernas del arquero Zamudio, quien bien ganó fondo de cancha. Jonathan Ramos se metió sobre el lado izquierdo en diagonal en cierta manera, cruza al centro, se anticipa Da Silveira. Maggi con la zurda, pelota al fondo y Luqueño pasa al frente aquí en Itaguane. Luis Salinas, fecha 18 de la apertura. Sportivo Luqueño 1, Trinidense 0. Iván Maggi para Luqueño. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y así a los 5 minutos el gol del Sportivo Luqueño. Iván Maggi, esa situación, la jugada dentro de ese movimiento de Ramos sobre el perfil izquierdo y la generación de la primera situación de riesgo que terminó en gol en el Sportivo Luqueño. Después a poquito lo fue igualando Trinidense dentro del desarrollo del partido, con alguna situación del medio para arriba que terminó en las manos de Mongelos, principalmente del lado derecho con Maná ganando permanentemente por allí. Y si hablamos de Maná, fue clave su presencia sobre el sector derecho. Otro balón perdido por Sergio Díaz, que alternó entre buenas y malas, pero por momentos aquellos balones perdidos complicó bastante la defensa de Trinidense. Balón perdido por él en el medio campo, jugada de Maná sobre el sector derecho. Clementino se anticipó por Riveros. A los 21 del primer tiempo llegaba la paridad de Trinidense. Maná puede estar en el empate de centro, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense de Clementino, de González, Clementino González. Él arrancó la acción producto de un error de Sergio Díaz. El 10 se equivocó, le terminó regalando la pelota a Clementino González. Jugó rápido para Maná sobre la zona derecha. Clementino ya estaba instalado en el área. El centro de Maná, Clementino de primera al poste derecho de Mongelos. Nada que hacer para el arquero de Luqueño. Bien, gracias, dice Clementino González. Error de Sergio Díaz. Empata Trinidense, fecha 18 de la apertura. Aquí en Itagua, Luqueño 1, Trinidense 1. Clementino González para Trinidense. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y así acabó la etapa con situaciones con posibilidades para uno y para otro. Es momento de irnos hasta la huerta. Estaba llamando Víctor para el primer contacto, para lo que se vendrá allí. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos instalados
en Tuyucuá para lo que será el partido entre Libertad y Olimpia. Arranca a las 20, arbitraje de David Ojeda, los líneas José Cuevas y José Villagra, el cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el bar Carlos Figueredo y Abar Héctor Balbuena. Ya ingresó gran parte de la barra de Olimpia, de hecho todos los que van a estar en representación de la barra, con esta nueva condición que hay del Consejo de Seguridad y Eventos Deportivos. Ya temprano ellos están ubicados en la zona de la tribuna visitante, alrededor de 2.200 personas van a estar hoy alentando al franjeado en la zona norte del estadio. Y a mí me parece que van a ser mayoría con respecto a los liberteños que van a estar diseminados en los otros sectores, porque se sabe que el ánimo de los gumarelos está por el piso con los últimos resultados. Sí noto que se reforzó la seguridad, como suele pasar después de un antecedente malo al partido siguiente. La semana siguiente el control es exhaustivo, riguroso, y después otra vez comienzan a ceder en ese sentido. Jorge, cuando quieras, tenemos plenamente confirmados los equipos. Podemos ir adelantando formaciones titulares de Libertad y Olimpia. Vamos con eso. Solo damos informativo porque lo comentamos también. Aquí en Luque lo mismo. Aquí es lo que era acostumbrado. Aquí en el partido de Luqueño, en Itagua, lo mismo. Una presencia de doble o triple de policía, un exhaustivo control también. Bueno, pero ojalá que eso no sea ahora nomás de 2-3 fechas y que después el Mundial se acabe esto. Estamos ahora sí con la formación de los equipos, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Libertad, en el arco camiseta 12, Rodrigo Morínigo, la defensa 3, Robert Rojas, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez, 17, Matías Espinosa. Mitad de cancha, 18, Iván Franco. Camiseta 6, Álvaro Campuzano. 21, Lucas Sanabria. 14, Alexis Fretes. Media punta, 8, Federico Carrizo. Y único delantero, 11, Gustavo Aguilar. La formación de Juan Zamudio. Por su parte, el equipo de Olimpia juega así. En el arco, 1, Gastón Olveira. La zona defensiva, 27, Raúl Cáceres. 14, Gustavo Vargas. 2, Brian Bentaberri. Y por izquierda, camiseta número 15, Mateo Gamarra. En mitad de cancha, por derecha, 20, Eduardo Del Mas. Los 3 del centro, 26, Richard Sánchez. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. Y camiseta número 5, Juan Fernando Alfaro. Por izquierda, 29, Iván Leguizamón. Único delantero, Adrián Alcaraz, número 17. El equipo dirigido por Pablo Sánchez. Como detalle particular, novedoso, hoy Olimpia va a estrenar su camiseta verde. Conjunto verde, franja blanca. Por primera vez utilizará este equipamiento en el clásico blanco y negro. Correcto, Víctor. Allí todo lo que tiene que ver con ese partido. En el inicio decías la presencia de los aficionados, porque ahora sí tengo buen retorno. Anteriormente decías la presencia de aficionados que están hasta aquí. Se sabe, se vendió todo del lado visitante. Sí, ya metieron temprano a la barra de Olimpia, están ya dentro de la zona de gradería norte, que así como decíamos era la condición de la nueva disposición del Consejo de Seguridad y Eventos Deportivos. En un horario determinado tenían que venir todos juntos, o si no ya no podían acercarse a las inmediaciones del estadio. Ellos ya están adentro, falta el público común, que imagino se va a tomar su tiempo, todavía falta 1 hora y 15 minutos para el inicio del partido, pero ese sector va a estar lleno, 2.200 personas, hincha de Olimpia de Libertad, poco y nada que comentar todavía en movimiento de aficionados a esta hora. La última y te libero, Víctor, para después ya estar atento de vuelta con ustedes. ¿Qué cantidad de hinchas calculas que están ahora presentes, principalmente los barras? Porque ellos ya están en las gradas. Y yo creo que 500 personas más o menos en este momento, y me parece que sumando lo que va a traer Olimpia, lo que va a traer Libertad, que insisto, para mí Olimpia va a tener más gente que Libertad por el momento del Gumarelo, creo que máximo vamos a llegar a 3.000 personas presentes aquí en Tuyucuá. No se descarta la posibilidad de lluvia, Jorge, yo creo que eso a más de uno le hace dudar. Está todo nublado en este momento en las aplicaciones, marca alguna probabilidad de lluvia en el transcurso del partido, así que a venir munidos de algún abrigo liviano, el pilotín por las dudas. Todavía no caen gotas, pero repito, está todo negro aquí en Tuyucuá y alrededores. Excelente, gracias Víctor. Vamos a estar regresando después con ustedes por allí en la huerta, en cancha de Libertad, para ese partido entre Libertad y Olimpia. Lo último en cuanto a lo que tiene que ver ya con los aficionados, la formación de los equipos allí que daba a conocer igualmente Víctor de cara a lo que se vendrá más adelante. Y hablando de lo que se vendrá, hoy actividad en la intermedia por la mañana, triunfo de General Caballero, 12 de junio son los líderes hoy día en la intermedia, mañana hay más partidos en la categoría intermedia, repaso un poquito en la intermedia, la B, paraguayos por el mundo, cuando de a poco están volviendo algunos de los suplentes, tanto de Luqueño como también de Triridense, de cara al segundo tiempo. Rodri, adelante. Gracias, Jorge. Vamos con la intermedia, porque hoy tuvimos 2 resultados por la fecha 4.
Tacuaro cayó 2-0 ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Capiatá y Resistencia empataron 1-1. Mañana a las 10, Independiente de Campo Grande recibe a Guaireña en el Ricardo Gregor. Y a la misma hora, pero en el estadio Isidro Roussillon, se enfrentan Benjamín Aceval y Fernando de la Mora. Para cerrar la fecha 4 de la intermedia, el lunes, Tembetari recibe a 3 de noviembre a las 17 en el Erico Galeano. Y el encuentro que cierra la fecha 4, Carapeguá-Santaní, 19:30 en el Municipal de Carapeguá. ¿Cómo queda la tabla de posiciones tras estos encuentros ya disputados, a falta de 4 encuentros por disputarse? General Caballero con 10 puntos, al igual que 12 de junio, también con 10 puntos. Tembetari y Carapeguá con 6 puntos, con partidos pendientes. Capiatá y Encarnación, ya partidos disputados, 6 puntos. Benjamín Aceval e Independiente, a falta de partidos por disputar, 5 unidades. En el puesto 9 de la tabla de posiciones, Resistencia con 5 puntos. Paraguarí, 4 puntos. 3 para Sol de América. Guaireña y Santaní, a falta de partido, 3 puntos. 3 de noviembre con 2 unidades, juega el día lunes. Tacuary, 1 punto, y Fernando de la Mora, 0 puntos, con partido pendiente. Juega el día de mañana ante Benjamín Aceval. Los resultados de la Primera B culminaron todos los juegos del día de hoy. Acaba de terminar el encuentro entre 12 de octubre y 1 de marzo. 12 de octubre de Santo Domingo empató con 1 de marzo 2-2. Un poco más temprano, Atlántida venció 1-0 a Silvio Petirosi. 24 de septiembre y River Plate empataron 1-1. Y a primera hora por la Primera B, Sport Colombia venció 2-0 a 3 de febrero. Vamos con el repaso de las copas internacionales, torneos internacionales con presencia de paraguayos, porque esta semana arranca la Libertadores y Sudamericana para los siguientes equipos. Primero por el grupo H de la Libertadores, Libertad recibe a Independiente del Valle a las 19 el martes 28. ¿Cómo se encuentra el grupo H de la Libertadores? Independiente del Valle con 4 puntos, Rosario Central 4 puntos, Universidad Central 3 y Libertad con 0 puntos. También por Copa Libertadores, grupo F, el miércoles 29 Cerro Porteño recibe al Palmeiras 21-30. Rápidamente el repaso del grupo F, Palmeiras 4 puntos, Sporting Cristal 3, Cerro Porteño 3 y Junior con 1 punto. Jorge. Muy bien, gracias Rodri. Señores, los equipos dentro del campo de juego va a introducir variantes. El conjunto de Trinidense, uno de ellos de la Cruz, el otro, si no me equivoco, es Villalba. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios en Trinidense, Fernando. Sí, ingresa con la 4 Diego Melgarejo, se retira Sergio Mendoza, y el otro cambio ingresa con la 8 Luis de la Cruz, se retira Gustavo Viera. Retira sus 2 amonestados José Arrúa, y por cierto, Viera llegó a la quinta amarilla y se pierde el próximo partido. Reiteranos, de la Cruz y Diego Melgarejo. Sí, ingresan Diego de la Cruz y Diego Melgarejo, se retira Sergio Mendoza y Gustavo Viera.
Muy bien, luqueño sin variante. Esto está por comenzar en su laxo complementario. Va a mover la pelota Romero. Va a ordenar el árbitro del partido. Ahora sí, vuelve a ajustar su cronómetro. El juez Alipio Colmán ordena. Comenzó la etapa complementaria. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Agustín da Silveira pone para Cañete. Otra vez con Agustín de Silveira. Retrocede todo con el arquero Zamudio. El golero zurdo juega para Bruno Valdés. Comienza la salida de Trinidense. En San Justo, Guerrero Sanglo, Planchó Las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en envío y ventas al 098-330-88-13. Re San Justo, Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Se va metiendo Clementino González. Vino la marca de Villalba para el conjunto de luqueño. Recoge en su primer contacto con el esférico Melgarejo. La pelota la cruza otra vez con Melgarejo. Se anima y corre sobre el lado izquierdo. Pelota de Morínigo. Va a lanzar el centro. Va a Trinidense por el segundo. Pelota para Clementino. Que viene abajo para Maná. Le queda Cañete. Segundo en camino. Tira por encima del travesaño. Llegó claramente Trinidense. Casi el segundo de Cañete, niño. En el comienzo nada más de este segundo tiempo, la primera importante en ataque de la visita. Bien nuevamente Trinidense con Cañete llegando allí, la jugada derecha e izquierda. Termina en ese disparo del lateral por derecha de Trinidense. Estuvo cerca de anotar el equipo de Arrua en este comienzo de la segunda parte. Va a sacar la pelota Mongelos para Luqueño. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 09844440037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Qué están revisando? Una supuesta mano dentro del área de Luqueño, Fernando. Me parece que sí, están revisando la última jugada del disparo de Axel Cañete a ver qué deciden desde el bar. Muy bien, están revisando, esa es la realidad. Vamos a esperar, no tenemos monitor, así que a esperar si hay o no llamado a Alipio Colmán, qué sucedió. Algo se está revisando ya, una posible mano. Fútbol paralizado por ahora, escucho. Aparente mano del 34 de Luqueño, antes cuando disparó el jugador Álvaro Martínez. Así es, rebota antes de... ¿Y va a ser penal entonces? Porque ya lo llama Mereles. Ulises Mereles ya lo llamó allí al árbitro principal, Alipio Colmán. Va a dirigirse al VAR. Puede ser penal para Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellelmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y está mirando el monitor allí Alipio Colmán. Todo apunta de que va a ser penal para el equipo de Trinidense. Sí, todo apunta. Hoy no tenemos monitor aquí, está difícil la señal, entonces vamos a aguardar lo que indica allí Alipio Colmán. Lo rodean todos los jugadores del Deportivo Luqueño. Hay chequeo de penal. Si hay llamado es porque alguna chance se puede dar. De las imágenes que tienen allí en estudios, ¿qué decir, Rodri, compañeros? Tenía abierta la mano y definitivamente sí le pegan la mano. Tenía abierta la mano. Penal entonces para ustedes. Así es, penal. Que están allí. Correcto, será penal entonces, así como están las cosas. Esto aquí sigue tomándose su tiempo Alipio Colmán para observar el monitor, mientras le rodean dentro de lo que se puede allí los jugadores tanto luqueño y de Trinidense reclamando. José Arrua también se acerca y levanta los brazos y le dice, pero esto es penal, profe, le dice a la distancia con ese gesto allí el técnico Trinidense. Reclaman también lo de luqueño. No está totalmente convencido hasta aquí Alipio Colmán, que sigue mirando el monitor Alipio Colmán. No está convencido. Hay queja de los dos sectores, porque sus entrenadores asistentes se acercan y sigue mirando a Alipio Colmán. Ahora por lo menos a la distancia nos percatamos que le están mostrando otra toma, otro ángulo. No está decidido Alipio Colmán que esto sea penal. Hasta aquí no tomó una determinación el juez del partido. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín, Coco, Sinone, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Jorge, y sí escucho. El inconveniente está en que por la potencia del disparo del jugador trinidense no desvía el balón ni le cambia la trayectoria al pegar en la mano. Sí, le pega en la mano, roza levemente, pero no se cambia la trayectoria del balón. Entonces por eso creo que por las imágenes que nos están mostrando en la repetición no puede decidir tampoco el árbitro. Bueno, sigue observando el árbitro del partido. Hablamos de Alipio Colmán. Con Recuperar la tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI, evolucionamos juntos. No se le los diésel con la nueva tecnología, limpieza de doble acción, remueve la suciedad dañina del motor. Más información en cel.com.py. ¿Cuántos minutos ya, Darío, de demora? 3 minutos.
Y sigue mirando y ya está impaciente. Ahora sí tengo un poquito de señal y entiendo que es como un brazo pegado al cuerpo. Le toca, ¿no? O sea, no es muy clara la imagen que le están mostrando. Ahora están con la imagen que está en el arco y es... ¿Qué está haciendo acá? ¿Penal o no? Saque de meta para mí, Dio saque de meta. No, nada, dice Felipe. Nada, no penal. Saque de meta. Al final tiro de portería. Pese al reclamo de la gente de Trinidense. Reclama a Rúa allí en el banco. Suspira los del Sportivo Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Luqueño Trinidense 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota en poder de Romero, pica sobre la zona derecha, sigue enojado allí a Rúa, reclamándole al cuarto árbitro, al juez principal. Por ahora saque de costado en su terreno para Luqueño. Habilita emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años, 5218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Y el que no lo puede creer a Rúa. El que no lo puede creer a Rúa para ellos era penal y es para analizar después porque justo nuestra señal no era buena. Con una toma parecería que sí, con otra parecería que no. A Romero para el segundo. La línea. En la línea termina sacando Facundo Viesniat del disparo al arco. Despejó Monquelosa media. Romero termina disparando con la derecha y se arroja al suelo Viesniat. Tiro de esquina para Trinidense. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Aquí el árbitro vara es Ulises Mereles, uno de experiencia ya. Ulises Mereles, él le llama para un posible penal. Reclama todo Trinidense. Mayor tranquilidad del lado de Luqueño, pero igual el que apura, el que insiste del lado futbolístico Trinidense. Le va a pegar a la pelota el futbolista que ingresó en este segundo tiempo, De la Cruz, Luis De la Cruz. Coloca centro, pelota bien arriba. Despeja de cabeza Alexis Villalba. Solo Ramos para el contragolpe, pero pierde ante la marca de Mourinho. La pelota para Quintana, se viene Díaz de contra. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillano en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Es Melgarejo el amonestado, Fernando. Sí, la amarilla para Diego Melgarejo. Tiro libre, corta un avance de Sergio Díaz. Tiro libre, mitad de campo para Luqueño. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cococionones, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La pelota de Facundo Viesniat de la apertura para Villalba sobre la zona derecha, con la zurda. Eleva para Maggi, golpea de cabeza. Vino la marca de Bruno Valdés, juega para Gauto, Gauto por el medio. Retrocediendo la pelota para Melgarejo. Este descarga para el centrocampista de la Cruz, apertura por la derecha. Corre Cañete metiéndose en terreno de Luqueño. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago de libre 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 09718-30-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Pelota en poder de Paul Riveros, uno de los amonestados en el partido. Se equivoca, le regaló a Gauto que no puede controlar. Se le va la pelota al esférico, un costado lateral en su campo, al lado izquierdo para Luqueño. Supli, Toledo Confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Balón arriba para Maggi, desvía de cabeza, pero no alcanza a controlar de allí por el medio. Quintana para el conjunto de Luqueño. Intenta Martínez, pierde ante Cañete. Cañete lo busca Fernando Romero. La marca de Paul Riveros. La pelota le va quedando a Clementino. Falta de Aldo Maíz sobre Clementino González. Tiro libre en ataque, tiro libre, zona derecha para Trinidense. Encende los momentos con Upisa, por la auténtica Toscana. Upisa llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Le va a pegar De la Cruz, está cerca Melgarejo con la zurda. Fracción Parques de la Cordillera entre Tiraica y Cupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, prueba hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. Ordena al juez, va De la Cruz sobre la zona derecha, Melgarejo con la zurda, tiro libre y es peligroso para Trinidense. Quiere el segundo, pelota de La Cruz, saca de cabeza Villalba. El rebote le va quedando a Gauto, aunque retrocede todo con Cañete. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de PH laminados y más.
Síguenos en redes sociales. Cristal Cao, cristalizando sueños. Gauto para Fernando Romero. Corre Romero. Protege Viesniat. Romero gana fondo de cancha. Hubo falta. Falta de Romero sobre Facundo Viesniat. Tiro libre en su campo para Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Luqueño Trinidad 1-1. Hizo seguro Chaco. A las 20 con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. Libertad recibe Olimpia. Motofuller, cuotas de 259.000, chapa gratis. Participas de la promo Bristol, te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Largo pelotazo con destino allí en mitad de terreno de Maggi. Saca Bruno Valdés de la Cruz, tiene la pelota. Está en terreno enemigo sobre la zona derecha. Apertura sobre el mismo carril para Maná. Maná para el equipo de Trinidad. Juega Maná sobre Cañete. Cañete con la zurda al centro. Clementino golpeo de cabeza para Romero. Está el segundo. Morínigo vino. El arquero rebote. Afuera. Increíble. Le pegó a esa pelota Romero. La cabecera del área chica. En el suelo Monquelós ya no tenía nada que hacer. Se salvó de milagro Luqueño Niño. Totalmente vencido ya estaba el arquero, pero la realidad es que buscó asegurar y terminó reventando esa pelota. Elevando el balón, es más, superior hasta el vallado olímpico aquí. Lejos y afuera el disparo de Trinidense, que es toda de Trinidense. Ataque por ataque es Trinidense. Busca, insiste. Quiere llegar al gol de la victoria Trinidense en esta parte, donde es el mejor momento en el segundo tiempo de la visita. Partido 1-1. En Concasa, Ladrillo, Teja, Aroma, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Bancoop y hace crecer tu proyecto. Bancoop, crece desde la raíz. Levanta la pelota bien arriba el arquero Monquelós. Mejor Trinidense en esta parte del juego. Se aproxima con mucha convicción. Quiere el segundo con Clementino. Clementino descargando para Melgarejo. Sube Melgarejo sobre el sector izquierdo. La marca de Facundo Viesniat. No llega Comas. Es lateral en su terreno para Trinidense. En Rumbos estamos para cuidarte y tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cañete con la pelota. Escucho. Bueno, termina la jugada. Perfecto, atención, se va metiendo Romero, saca la defensa de Luqueño, insiste Clementino con la pelota, está el segundo, no pudo rematar, insiste por ahora el equipo de Trinidense. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Jorge, a Niño, a todos los compañeros. Sé que estamos con Ricardo, Damián, Víctor, el apoyo técnico también junto a Javier. Indudablemente el ambiente es distinto. Y ya lo dijo Víctor, esto no es para, Ricardo, para la afluencia de público acá en la huerta. No, lastimosamente no. La gente de Olimpia sí va a llenar su sector al costado izquierdo de nuestra cabina, pero Libertad no. Ahora pero creo que el único lugar habilitado, Víctor, ¿verdad? Sí, el único lugar habilitado para público que compra entradas es Gradería Norte y después los 100 tickets de gentileza ahí abajo de cabinas, en la esquina hacia el palco visitante. Se estaba observando, porque vine precisamente para esa curiosidad, la posición de los cascos azules. Están toditos a un costado. Nadie detrás de la barra. Nadie. Bueno, vos decís comparativamente acá. Claro. Pero no se puede ubicar ahí abajo. Es que no deben ubicarse ahí, porque pero molestan. No van a poder. Ahí van a molestar. Claro que molestan, sí. No hay lugar luego para eso. Vos ya te ubicaste, Víctor. No, yo estoy hacia afuera, realmente no llegué a ver. ¿Cuánto que está afuera, Víctor? Y la verdad que me senté hace media hora más o menos, Arturo. Estoy aquí con los colegas. El del compartiendo. Sí, aquí está Ariel. Le manda saludos. Ariel te manda saludos, Arturo. Igualmente, dice Ariel Infran. El Botija. Y público poco, Víctor. Poco público, Arturo. Más gente de Olimpia. Creo que él va a haber superioridad de hinchas visitantes con respecto a lo de Libertad. Y puedo decir con propiedad, porque hace media hora estamos en el mismo lugar de Libertad. Casi no ha entrado nadie en este tiempo. Creo que van a llegar sobre hora los más fanáticos y hasta ahí nomás. Y es que llegan, tan disconformidad total. Después volvemos. Jorge. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web en Puntos Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los martes son días de ahorro en el ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Jorge. No hay respuesta. No sé qué pasó, Damián. No contestan en Italia. Arturo. Sí. Podemos aprovechar, si le parece, ir copiando formaciones confirmadas en Libertad y Olimpia.
Vamos a ver si podemos. Y se me cayó ese, por favor, Ricardo. Yo estoy ante púa, estoy. Ese. Un segundo, por favor. Esta cabina es más pequeña imposible ya. Uno por uno acá. Uno por uno. Es gentileza, sí, bocadito, todo, pero 1-1. Sí, Víctor. Libertad en el arco 12, Rodrigo Morini. La zona defensiva 3, Robert Rojas. Camiseta 5 y capitán de equipo Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. En mitad de cancha por derecha, 18, Iván Franco. Camiseta 6, Álvaro Campuzano. 21, Lucas Sanabria. Y camiseta 14, Alexis Fretes. Media punta 8, Federico Carrizo. Y único delantero, camiseta 11, Gustavo Aguilar, el equipo dirigido por Juan Zamudio. A continuación, formación titular de Olimpia. En portería, 1, Gastón Olveira. Línea defensiva, 27, Raúl Cáceres. 14, Gustavo Vargas. 2, Brian Bentaberri. Y 15, Mateo Gamarra. 5 en el medio, extremo a la derecha, 20, Eduardo Del Mas. Los 3 del centro, 26, Richard Sánchez. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo. 5, Juan Fernando Alfaro. Y 29, Iván Leguizamón. Único delantero, 17, Adrián Alcaraz. La formación dirigida por Pablo Sánchez, Arturo. El árbitro. El árbitro aquí es David Ojeda. Los líneas, José Cuevas y José Villagra. El cuarto, Aldo Quiñones. VAR, Carlos Figueredo. Y a VAR, Héctor Balbuena. Me dicen los compañeros si están en Itagua. En breve volvemos con ellos, Arturo. Vamos a volver en breve. Está Milena, me avisan si está Milena, entonces también le damos paso a Milena. Milena está, señor. Gracias por avisar, muy amable. Sí, Milena, buenas tardes. Milena, buenas tardes. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Ahora esperando en este caso la llegada de los directivos de Olimpia. Veo que está la seguridad del club al costado del bus que estacionó obviamente frente al portón de vestuario visitante, y yo imagino que en los próximos minutos irán llegando los principales directivos de Olimpia, que se van a ubicar en el sector del palco que da hacia la esquina entre Preferencias y el sector norte. Así como comentábamos este mediodía, y es oportuno repetirlo, es la primera vez que vuelve a tener la formación continuada, en este caso Vitamina Sánchez. La vez pasada ante Cerro, si bien es cierto, solo se jugó 31 minutos, este fue el equipo titular y hoy repite. Y en contrapartida, Juan Zamudio de vuelta hoy recurre a la experiencia, porque hoy, por ejemplo, el único de los juveniles que empezaron a tener rodaje en los últimos partidos, que es titular, es Alexis Fretes. Sí. Disculpame, gol de Luqueño. Si puede entrar, por favor. ¿Quién está en control, Rodrigo? Ahora le está llamando a Jorge Casal, Rodrigo. ¿Quién está de operador? Marcelo. Marcelo, haz el favor, Marcelo, llamarle por favor por celular, y vamos a seguir transmitiendo por celular por respeto a la audiencia. Técnicamente no será buena, pero periodísticamente sí. Así que discúlpenos el niño y Jorge Casal. Luqueño ganando por 2-1. Nos decís, Darío, ¿en qué momento van a entrar por celular en la transmisión? Hay protesta, José Arrúa, que estamos mirando la imagen televisiva, y si podemos ir a... Estamos otra vez en Itagua, Arturo. ¿no? Sí. Ya estamos, señor, en Itagua. Convirtió Luqueño, gol de Maggi a los 18 minutos de esta etapa complementaria. El gol de Maggi definiendo de manera magistral contra el poste izquierdo de Zamudio en el mejor momento veterinidense. Vino el gol de Luqueño, que gana 2-1, niño. Así mismo, en el mejor momento triniense, que tuvo 1, 2, 3 chances claras para anotar.
Y en la primera importante en el segundo tiempo, jugada por derecha, conexión para Maggi, que está fino, está encendido Iván Maggi. Segundo tanto en la noche para el goleador del Deportivo Luqueño. Cuando aquí otra vez llega al cuadro de Azul con este zurdazo sobre el travesaño, lo que tiene el valor del peso del gol, de ese segundo gol de Luqueño, cuando parecía que lo tenía contra las cuerdas allí, llegó el segundo Luqueño. Aquí otra situación, casi el tercero, está despertando en el partido de Auriazul, el local, que gana 2-1, los dos de Maggi. Maggi el segundo para el equipo de Luqueño, 18 de juego, etapa complementaria, ganando Luqueño 2-1, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Va Bruno Valdés para el equipo de Trinidense. Se mete el zaguero y capitán del conjunto de Trinidense en campo de Luqueño. La marca de Quintana. Pelota que le va quedando a Gauto. Gauto juega por Baco para Basileira. Está en ataque Trinidense, que tuvo varias situaciones pero no convirtió. La primera que tuvo en este segundo tiempo. Maggi adentro. Ganando Luqueño 2-1. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Bilitón y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se va metiendo Morínigo en ataque. Morínigo quiere colocar el centro, cayó, vuelve a recuperarse, le queda Clementino dentro del área. No puede empatar Trinidense. Clementino para atrás, no alcanza De la Cruz. Cierra en el fondo Ramos para Luqueño. En abril, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% descuento con todo medio de pago. Pasa por Chacomer. Cumo, mejor en todos los caminos. Precios imbatibles de stock. Hamburguesa, carne vacuna de PG, 4 unidades, 6.950 guaraníes. Aceite girasol Marolio, 900 ml, 13.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Al suelo, Cañete, tiro libre y es peligroso para el conjunto de Trinidense. Los cortes premium de Shorty llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de Albi Roca. Con Rosadap tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosadap, la noticia online de Casa Rosada. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios en Luqueño, Fernando. Sí, se retiran con la 37 Lautaro Comas y con la 10 Sergio Díaz. Ingresan con la 16 Ángel Benítez y con la 11 Oscar Ruiz. Oscar Ruiz y Ángel Benítez en el conjunto de Luqueño. Tiro libre para Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, tan legal como sponsor oficial del albirroje del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Lentamente se va retirando allí Comas, aplaudido por la afición Auriazul, que despertó nuevamente porque era todo Trinidense hasta que llegó el gol. Ahora sí, ingresa Ruiz por Comas. Busca ganar segundos en esta del Deportivo Luqueño. A ver qué pasa en este tiro libre Trinidense. Le pega De la Cruz. Tiro libre peligroso. De la Cruz. Está Melgarejo también cerca de la pelota sobre la zona derecha. Arco de la tribuna norte. Kenitagua ganando Luqueño 2-1. Los dos goles de Maggi. Había empatado de manera transitoria Clementino González. Centro de Melgarejo. Más lejos afuera. Saque de meta para Luqueño. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Terminar así lo que va a reclamar la gente de Trinidense, porque lo que parecía ser ese supuesto penal, digo supuesto porque una jugada bastante fina, no tengo un buen monitor aquí, fue una acción bastante rápida. ¿Rosa o no rosa en la mano? ¿Da o no? Ese rosa en la mano es para penal o no de Martínez. Hubo llamado VAR, pero para Lipio Colmán no fue. Va a ser bastante polémica la cosa. Sí termina así con victoria del Deportivo Luqueño, inclusive con un empate este partido. Salvando la distancia, ocurrió casi algo igual allí en Villeta con Ameliano frente a Nacional. ¿Te acordás, niño? Sí. El árbitro Díaz de Ibar. Solo que aquí es diferente, porque aquí no es que impacta de lleno la pelota en la mano, lo que pudimos ver. Si da, es un roce. Y habrá que ver si ese roce en la mano se da como mano o roce. O sea, si da para penal. Y para Lipio Colmán, no. Para Ulises Mereles fue sí, pero que tiene la palabra final aquí es Alipio, que es el árbitro. Está ganando Luqueño 2-1. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de hace 40, teléfono 496-553. Instagram Ve My Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santec y Vol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ya en breve, Fernando, contigo, porque está preparando variantes. José Arrua por el lado de Trinidense. Ruiz se la marca. Le va quedando Melgarejo. Agiliza sobre el sector izquierdo. Pelota para Gauto. Gauto tiene el esférico descargando para De la Cruz. Va saliendo Trinidense. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en
La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Jet por Emoy. Carga Trinidense, Cañete gana fuera de cancha, coloca centro, se le fue la pelota. Saque de meta que corresponde al conjunto beluqueño. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Fernando. Sí, se vienen los cambios en el siguiente. Se retiran Nicolás Maná, Fernando Romero y Clementino González. Ingresan Tomás Rayer, Néstor Camacho y Oscar Chiquito Jiménez. Allí están los cambios en el conjunto de Trinidense. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Jorge. Adelante, señor. Atendiendo todo lo que significa este partido, perdón por la insistencia, agradeciendo a Milena que aún no está para la televisión, pero está fuera del estadio. ¿Cómo te va, Milena? Sí, señor, muy buenas tardes. Ya me encuentro aquí en la huerta, los hinchas acercándose al estadio, estricto control, Arturo, hay que destacar esto. ¿Qué tal la fútbol grande, Radio Monumental, las expectativas? Ganamos 3 puntos para 1 a casa. Me imagino que también están a la espera de la resolución. Estamos confiados en que va a salir a nuestro favor. Tenemos todas las herramientas, las pruebas como para llevar los 3 puntos como corresponde. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, muy amable, Milena, para marcar presencia. Cobón respetando el partido en Itagüá. Víctor, Milena, ya estamos esperando en nuestro camarógrafo también, aportando imagen televisiva, los Jorge. Gracias, Arturo. La pelota de la Cruz. Eleva el esférico para Camacho. Corre Camacho de espaldas al arco, recién ingresado. De cabeza Viesnia, cerca del banderín lateral para Trinidense. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va Trinidense por el empate, Darío. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Apunta Rayer, el disparo bloqueado por Martínez. Tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Trinidense. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota sobre la banda derecha de la Cruz. Tiro de esquina que corresponde al conjunto. Dirigido técnicamente para Rúa, que va con todo en busca del empate con Chiquito, con Camacho. Pelota arriba. Saca la defensa. Intentó Bruno Valdés. También Rayer. Se viene de contra Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago y en 751. Tercero camino, dame tiempo porque se va metiendo por ahora Ruiz. Tercero vino. El arquero saca Zamudio. Me parece que perdió tiempo allí Ramos. No sacó antes el centro para Maggi. Le terminó sacando Zamudio el gol a Oscar Ruiz. Insiste por ahora Maíz, perdió tiempo. Desaprovechó Luqueño Niño. Desaprovechó Luqueño, una muy buena contra. Terminó salvando Zamudio. Se complicó un poquito el Oscar Ruiz en ese giro. Igual logró acomodarse en ese pase final. No se terminó entendiendo con su compañero que le reclamó un poquito también en esa Quintana. Era buena la contra de Luqueño. Todo Trinidense ya va en busca de la paridad. Y era buena esta contra para Luqueño que buscó el tercero. Chance desperdició Luqueño que sigue ganando 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio llámame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Bruno Valdés, apertura para Melgarejo. Melgarejo deja por el medio para De la Cruz. De la Cruz cargando para el conjunto veterinario. Se levanta la cabeza también la pelota. Corre Rayer que acaba de ingresar. Golpea Martínez de cabeza. Recoge Cañete lateral sobre la punta derecha para el equipo de Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Alienta el público de Luqueño aquí en las gradas de Luis Salinas. Bruno Valdés se mete en campo rival descargando para Melgarejo de espaldas al arco. Reclama una falta. No dice el árbitro del partido. Maggi, pero muy solo. Recibe la pelota, deja para Ramos. Pica Ramos. Está el tercero Ramos. Tercero vino. Perdió tiempo. Ramos tiene. Vino Zamudio.
Zamudio, insiste Maggi y termina despejando Da Silveira, niño. Otra buena contra de Ramos por izquierda, como que no se decidió del todo en la primera de sacar al zurdazo. Después tuvo nuevamente el tiempo necesario en esa contra para poder acomodarse. Sacó el zurdazo por bajo, pelota complicada para Zamudio que logró ceder, pero no había uno que acompañe la acción. Ya tuvo dos buenas contras Luqueño para marcar el tercero y no lo está haciendo. Gana el equipo de Luqueño 2-1. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escrinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con respaldo de Gómez y Par. Ryder dentro del área, cruza la marca. Colaborando Quintana, insiste el equipo de Trinidense con Ryder, pase de Cañete, la pelota le queda a Gauto, cabecera del área. Gauto juega por bajo para De la Cruz, se perfila para disparo en las cercanías del área, prefiere la apertura con Cañete, con todo el conjunto de Trinidense, pelota para Chiquito, bajo de cabeza para Morínigo, va a rematar, perdió tiempo, despeja Villalba, ¿cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Falta sobre Villalba, respira el equipo de Luqueño que tiene un tiro libre. Termocalentadores Pace, que linda más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros Pace, una empresa del grupo EPB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil, Warren, la línea profesional de Fácil, creas para los que no se rinden. Fácil, marca paraguayo, potencia que nos une. Por abajo le estaba diciendo Chiquito allí al futbolista De la Cruz, reclama Morínigo, vendrán cambios en Luqueño. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho con amigos Asoy Monich Original, sponsor oficial de la hinchada. Pechu, burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas preparadas a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios en el equipo de Luqueño, Fernando. Sí, quema su última ventana de cambio. Hernán Rodrigo López se retiran con la 23, Aldo Maíz, y con la 25, Jonathan Ramos. Mientras que ingresan con la 27, Marcelo Ojeda, y con la 14, Fernando Benítez. Ojeda y Benítez en Luqueño. En San Justo y Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en envío. Ventas al 018-330-88-13 Rey San Justo y Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lactolanda, natural como vos elegís. Sentido Maggi en el piso, la falta de Melgarejo, tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Luqueño. Y por la fecha 19, el siguiente desafío de Trinidense será recibir al 2 de mayo el viernes, 1 de mayo a las 17:45 en el Martín Torres, mientras que Luqueño visita a Rubio Ñu el sábado 2 a las 20 en La Arboleda. Maggi en el suelo, cerca de los 32, reclama Rúa, tiro libre para el equipo de Luqueño que gana 2-1. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector, consulta al 01812777726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Se va recuperando Maggi, le va a pegar a la pelota Quintana, está también Oscar Ruiz plantado frente al esférico, balón para Luqueño. Con recuperar la actividad, tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida, recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, Cell Fórmula Super rinde más kilómetros por litro. Cell Fórmula Super mejor por lejos. Está subiendo Quintana para Villalba dentro del área, avanza Luqueño que quiere liquidar el plito. La marca de Bruno Valdés pide en córner, no dice el árbitro, reclama Villalba, saque de meta para Trinidense. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito, obtener 11 tipos de reintegros, llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsol.com. Da Silveira jugando la pelota para De la Cruz, iniciada desde el fondo el equipo de Trinidense, pelota sobre la zona zurda, con el balón Melgarejo ya lo encuentra Morínigo por el medio, campo rival con De la Cruz, la marca de Maggi, autor de los 2 goles de Luqueño, pelota arriba para Cañete, impacta de cabeza para Chiquito, dentro del área, reclama una mano, no dice el árbitro, la mano fue de Chiquito Jiménez, es tiro libre en su terreno para Luqueño. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todo medio de pago, delivery 627-7000, Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. No, dice con la cabeza de Rúa, algo no le gusta, no sé si es el movimiento en esta o la sanción de Alipio Colmán, pero algo no terminó por agradarle allí a Rúa, me parece que es el árbitro, porque ahora apunta el árbitro allí en su grito, me parece que ya se quedó con esa situación del penal, que no penal, que finalmente no se terminó sancionando, ahora sí efectivamente era para Alipio, porque le quitó algunas cosas José Rúa.
La pelota de Ángel Benítez por el medio para Luqueño. Supli Toledo confianza hace más de 70 años, hasta 70% descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en internet, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Casi se complica Rayer en la salida de la pelota de Veracruz. Descarga no para Cañete, Cañete por abajo. Se viene Agustín Silveira, cambia sobre la zona izquierda. Allí tiene la pelota Melgarejo para el equipo, dirigido técnicamente por Arrua. Hablamos de Trinidense. Morínigo se suelta sobre el lado izquierdo, aplica el freno. La pelota sobre línea central para De la Cruz al capitán. Va a colocar el centro, las cercanías del área con Morínigo. Deja correr Villalba. Esto significa que habrá tiro de portería para Luqueño. Para los momentos simples, el equipo ancho su pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pileles, El Ambareque, Petecta, Guacorón, El Oviedo, Villarrica, Caguasucio, al Este, Carapeo y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Luqueño 2, Trinidense 1. Y su seguro Chaco. A las 20 en la Huerta Libertad recibe el puntero Olimpia. Residencia La Victoria en Guaramare, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen en Paraguay. Y después de ese buen comienzo en el segundo tiempo y las innumerables situaciones que desperdició Trinidense, se encontró con la chance Luqueño y ahora está desesperado. Está impreciso Trinidense. Esto le favorece a Luqueño. Estamos viendo un muy buen partido aquí en Itagua. No sabemos aún para quién queda el partido. De momento es para Luqueño, pero me parece que hay todavía espacio para algún gol más. ¿Será para el empate Trinidense o el gol que va a sellar la victoria para Luqueño? La pelota en poder de Maggi, mitad de terreno para Luqueño. Pusieron mal todo su número de cuenta, deja entrar en Escuelita Segura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. De la Cruz golpea de cabeza, balón que tiene destino de Melgarejo, Melgarejo jugando exageradamente para atrás con Bruno Valdés, Valdés también más para atrás con el arquero Zamudio, no le gusta eso a Rúa, que pide que su equipo vaya para el frente. Zamudio tocando la pelota para Valdés, va a insistir Trinidense. Con una cuota regalo celular Samsung a 17 cuotas de 89.000, TV Tokio 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tomos Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. De la Cruz con la pelota, descarga en un mitad de terreno sobre la banda derecha ahora. Agustín da Silveira se desmarca pidiendo la pelota Cañete, va Silveira, prefiere el pelotazo largo para Chiquito Jiménez, que bien bajó Chiquito, pero no entendió la intención Gauto. Fernando Benítez recupera para Luqueño, que intenta la salida ahora desde el fondo con Ojeda. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol y yo pues sube Quitadol. Ruiz para el tercero, vino, no alcanzó. No alcanzó Ruiz, que se lamenta, perdón Darío. Era gol de Luqueño, increíblemente no logra alcanzar Ruiz, niño. No llegó ahí por centímetros Ruiz, era muy buena la jugada, entró en diagonal Ojeda. Pase filtrado en medio de los centrales, un poquito fuerte esa pelota, por eso no llegó a conectar Ruiz, que se controlaba ese balón. Me parece que en el mano a mano tenía ventaja allí el delantero Auriazul. No llegó a ese pase, de descontra, tiene todo para liquidar Luqueño. Sigue la victoria de Luqueño 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana en el norte, 2 de mayo, Guaraní, 17:45 a las 20. El cierre de esta jornada 18, San Lorenzo frente a Rubio Ñu. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Portín con cociniones que afecta traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Portín combina con todo. La pelota le va quedando a Martínez, el lateral que reemplazó a Balbuena. Ya en la primera etapa sube Oscar Ruiz. Ruiz reencuentra a Maggi, autor de los 2 goles de Luqueño. Se equivoca Maggi. La marca por parte de Da Silveira en el fondo, jugando para Rayer en el conjunto veterinario. En Rumbos estamos para que tu respaldo en Capazo. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Chiquito Jiménez, desactiva la ofensiva desde el fondo Fernando Benítez. La pelota de Maggi, Maggi jugando para Oscar Ruiz. Ruiz por el medio para Fernando Benítez, alcanza, sí, y fue al suelo. Y hay falta de Bruno Valdés, le va a sacar la tarjeta. Otro amonestado más en Trinidense, Fernando. Sí, el cuarto amonestado en Trinidense, quedan 2 en cancha.
Tiro libre que corresponde en ofensiva para Luqueño. En Concasa, que ladrillo, tejado, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conocer los beneficios. Bancop crece desde la raíz. En el suelo, Fernando Benítez, tiro libre en ataque para Luqueño, que sostiene la ventaja ganando 2-1. Gran nuevo éxito musical de Punto Parma, gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @Punto Parma PY. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Blas Antonio, saludo para él, reportando sin noticias. Blas Antonio Serafini, saludo para Blas Antonio. Está en el suelo, sigue sentido Fernando Benítez, lo están asistiendo, fútbol paralizado. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezers y bicicooler, representa y distribuye Britan S.A. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Billetón y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. El martes por Copa Libertadores a las 19, Grupo H, Libertad en la Huerta frente a Independiente del Valle. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que gana Luqueño aquí en Itagua, Luqueño 2, Trinidad 1. Y su seguro Chaco. Ya se repuso Fernando Benítez, va a continuar el fútbol, tiro libre en ataque para el equipo de Luqueño. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Precios imbatibles de stock, extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.600 guaraníes. Ñoquis Bianca, 1 kilo, 9.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Sacando como puede Bruno Valdés, recupera Marcelo Ojeda, se mete Ojeda, que es rápido para el equipo de Luqueño, pero se equivoca. Le termina sacando Bruno Valdés, aunque piden una falta de Melgarejo. Sentido Ojeda, pelota en poder de Luqueño, corre a balón Martínez, Martínez encara, vale para el centro, no tiene ángulo, se asocia ahora con Ruiz, Ruiz mueve la pelota para Luqueño. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. Con Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de los empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Falta, infracción sobre Oscar Ruiz, vuelve a tomar respiro Luqueño, le va a pegar a Ángel Benítez, balón en mitad de campo para el equipo de Luqueño. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostala, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, la única casa de apuestas legal del país. Sacando Monquelos para el conjunto dirigido por Hernán Rodrigo López, que para ahora consigue la victoria aquí en Itagua. De cabeza Ángel Benítez, la pelota le va quedando Ruiz. La presencia en la marca de Cañete, saca Cañete, el frico por el medio para Gauto, Trinivense se desespera, quiere el empate aquí en Itagua. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sache fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Corre sobre el sector izquierdo, se va metiendo Ángel Benítez, falta. Fuerte entrada de parte de Da Silveira sobre Ángel Benítez, pero el árbitro dice que hubo infracción de Benítez sobre Da Silveira. Tiro libre por ahora para Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por el grupo F de la Copa Libertadores, Cerro Porteño recibe a Palmeiras este miércoles 29 a las 21:30. El árbitro para este encuentro, Gustavo Tejera de Uruguay, y en el VAR, Antonio García, también de Uruguay. Levantate, le dice allí el árbitro del partido, Lipio Colmán, Ángel Benítez, tiro libre, señores, por el medio, tiro libre para el equipo de Trinidense. Bema de Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. María López, teléfono 671-767, Instagram Bema de Flores. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Bob. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Valdés y el pelotazo largo con destino Chiquito Jiménez, bajó de cabeza, vino el empate Monquelos. Monquelos queda en el suelo, acaba de sacar del empate. Fue a pelear allí dentro del área Cañete y se salvó el equipo de Luqueño Niño. Sí, reclamaba lo de Trinidense, pero en realidad termina haciendo falta en ataque del hombre de Trinidense. Momento ya con cierto cierre bastante dramático para el hincha del Auriazul, también para el propio de Trinidense. Está caído, ahora sí, recuperado ya el hombre de Trinidense, pero está caído el arquero Monquelos, que golpea el césped. Está muy sentido el arquero Auriazul, que está regresando a la victoria. Buena noticia si se termina por confirmar esto para Luqueño, porque últimamente los resultados no eran los mejores. Si bien hace 2 fechas había ganado, después en medio de situaciones complicadas el Auriazul. 43 clavado, es pelota para Luqueño en su campo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. El martes por la Sudamericana, grupo de 21-30, Recoleta recibe a Cuenca de Ecuador. Materiales para la construcción, Ferro Para es la solución. En Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferro Para S.A., 43 años construyendo contigo.
Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Ya se repuso el arquero Mongeló. Señala que esto va a continuar. Va a despejar el equipo de Luqueño que sigue ganando por ahora 2-1. Una mamá de 10 comprando partidos 150.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para Mamá Electro. Va mejorando tu calidad de vida. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Va a sacar la pelota desde el fondo. Villalba para el conjunto. No se recupera del todo allí Mongelos. Le cuesta todavía, pero el árbitro dice juegue. Juegue, dice el juez. Despeja Villalba para Luqueño. Y por la Copa Libertadores Grupo H, este martes, Libertad recibe Independiente del Valle a las 19. El árbitro para este encuentro, Carlos Bentancur. Y en el VAR, Nicolás Gallo, los colombianos. Venía dejando la pelota para Fernando Benítez, otra vez en el suelo. Ángel Benítez se arroja al suelo, mitad de campo. La pelota de Rayer. ¿Cómo puede? Va Trinidense con Camacho. Encara Camacho sobre la banda derecha con la zurda. Tiene la pelota Gauto. Atención, avanza Trinidense. Pelota para Chiquito Jiménez dentro del área. Despeja Villalba. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Jorge. Gana Luqueño. Luqueño 2. Trinidense 1. Y su seguro Chaco. Tiro libre en ataque sobre el sector izquierdo para Trinidense. ¿Cuánto más, Fernando? 7 más. 7 más se juega. 7 más se juega hasta los 52 aquí en Itagua. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info 021-248-8000, opción SPS, 30 años cuidando tu salud. Con respaldo de Gómez y Par. Resiste Luqueño, le pega, señores. Campo rival, lado izquierdo. Arco de la tribuna norte para la Cruz para Trinidense. Va al centro, pelota arriba. Saca como puede Maggi, colaborando en defensa. Se molestan los Benítez. Entre Ángel y Fernando para despejar. Ojeda complementa, lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 46 de juego, resiste Luqueño. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Hasta Rúa empuja allí la pelota. Se viene con todo el conjunto de Trinidense sobre la zona derecha con Cañete. Cañete dejando para Bruno Valdés. Va Bruno Valdés en ofensiva para el equipo de Trinidense. Levanta la cabeza el experimentado zaguero de Trinidense. Balón para Da Silveira. Retrocede todo con Gauto. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos Asoy Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Bajo la tecnología y cuerpo congelación, la piel y las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre-zip. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Sube Rayer, coloca centro Da Silveira. Apunta, va a rematar, no tiene ángulo. Bloquea y despeja Fernando Benítez. Saca como puede Quintana, la pelota le va quedando. Cañete impacta de cabeza para De la Cruz. El que recibe es Gauto de espaldas al arco para Trinidense. Juega para Rayer. Corta bien Ruiz colaborando en defensa lateral. Cerca del banderín para Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ganando Luqueño 2-1. En San Justo y Los Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro en B. Ventas al 018-330-8813 Rey San Justo Hierros. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Que espera Luqueño es un contragolpe para liquidar al pleito. Sí, mira su cronómetro también ayer Rodrigo López, el técnico. Atención, cuidado. Las indicaciones para que estén atentos en el fondo deportivo luqueño porque insiste, apura Trinidense y quiere liquidar de contra el chanchón. La pelota en poder de Trinidense con Gauto. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Bruno Valdés le saca la pelota a Maggi. Se viene Melgarejo con la pelota descargando para Gauto. Gauto por el medio. Juega rápidamente para De la Cruz. Recupera Quintana. Aunque está Morínigo para alcanzar el Ferico. La pelota le va quedando a Cañete. Cañete con De la Cruz. Va a insistir con todo Trinidense. Con Recuperar tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio, evolucionamos juntos. No se le Diesel con la nueva tecnología, limpieza de doble acción, remueve la suciedad, dañina del motor. Más información en cel.com.py.
Como puede Trinidense con Rayer, bajando de cabeza para De la Cruz y el centro, balón arriba para Chiquito, frenó con el pecho Gauto para Chiquito, vino, no se animó a pegarle Chiquito, quiso descargar en Gauto que no entiende, le queda Rayer, para Gauto, las puertas del área, Rayer con la pelota se asocia con Cañete, pelota al área, está Da Silveira como un 9, despeja Quintana, no pasa el peligro, insiste el equipo de Trinidense, pelota a las manos de Monquelos para respirar Luqueño Niño. Sí, aquí dos jugadores caídos dentro del área ya con molestias musculares. Uno de ellos es Paul Riveros, que se va recuperando de a poquito, pero el árbitro dijo, siga. Luqueño quiere ganar segundos en esta, se viene la contra. 49 clavado, perdió la pelota en ataque Quintana. En caso de terminar con victoria de Sportivo Luqueño, pasa a tener 18 unidades en la tabla de posiciones. Levanta la pelota Melgarejo, ataca con todo el equipo de Trinidense. Da Silveira es un centro delantero más el zaguero. Quiso impresionarlo al árbitro, al juez le dice que se levante. Y Ángel Benítez tiene la pelota y lo puede liquidar Luqueño. Se va Ojeda, Maggi pide el esférico. Ojeda en diagonal, tiene que soltar, deja para Benítez. Maggi para el tercero, Benítez pifió. Le queda Maggi, vino. Afuera. Se levanta. En preferencia, se miran, no lo pueden creer. Es tiro de esquina finalmente para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Parecía gol desde aquí, parecía que se metía justito de esa pierna. Salvador se termina desviando para el tiro de esquina al final. Iba a ser una noche de 3 goles para Maya. Hasta aquí la figura definitivamente con los 2 goles, pero estuvo cerquita del tercero. Pero aquí respira nuevamente Luqueño, se levanta su gente tanto en platea en preferencia para cantar y gritar porque le queda 1 minuto al juego. Es córner para el equipo de Luqueño, queda poco. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota, en realidad un pase corto allí entre Quintana y Ojeda para que el cronómetro corra, reclama algo los futbolistas de Trinidense. Pase corto de Quintana con Ojeda, tenerla allí, lo empuja Bruno Valdés, banderín arriba, que dice el juez, lateral en su terreno para el equipo de Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Aquí en Itagua, Luqueño 2, Trinidense 1. Eso seguro Chaco. Es la última pelota de la noche en Itagua, va con todo Cañete para el equipo de Trinidense. La pelota cobra altura con destino Chiquito, va con Morini, gol, no pudo pegarle. Villalba desactiva la ofensiva, hasta aquí insiste el conjunto de Trinidense. Despeja Fernando Benítez, esto va a terminar. Lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Balón arriba, Monquelos se queda con la pelota, el juez ya mira su cronómetro, salida para el equipo de Luqueño. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años, 5218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte, el Casino Shop del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. 20 segundos y termina el partido, tendrá un último tiro libre Trinidense con Zamudio. Catedral Weekend hasta 50% de cuento con todo medio de pago de libre y 627-7000. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Aro Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Aquí entra a tallar la paciencia, señores de los hinchas del Sportivo Luqueño, ansiosos también para que termine esto. Bruno Valdés quedó en el suelo. Está golpeado, Esta sí será la última. Caído allí Valdés. Amarilla igualmente para el jugador del Sportivo Luqueño, para Maggi. Y serán los últimos 20 segundos. Es cargar al área y a ver qué pasa allí. Ahora sí será la última para Trinidense. Es la última pelota, señores. El balón toma vuelo, viaja por arriba con destino Chiquito. Despeja la defensa de Luqueño. Le va quedando a Gauto. ¿Qué dice el juez? Hay que esperar por si surgió algo. Está charlando allí con Mereles. Esto va a terminar. Lo saben los futbolistas de Luqueño. Final del juego, señores. Alegría total por el lado de Luqueño en la zona de las preferencias y plateas. Ganó Luqueño. Luqueño 2, Trinidense 1. Fútbol a lo grande, Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol, para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema